Buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, bienvenidos todos. Gran programa hoy, debate, como siempre, por supuesto, en esta casa. Me hace un poco la raya, me van a caer a peor la gente de vestuario, mira. Sí, bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado, los quiero del otro lado, valga la redundancia, opinando acerca de todo, ¿no? Este programa se hace con nosotros acá, debatiendo, discutiendo la Argentina que tenemos, la Argentina que se nos viene en este año electoral, y vos, por supuesto, a través de redes sociales, haciéndote escuchar. ¿Saben cuál es el secreto para renovarte cada día antes de arrancarte? Tiene un consejo, sí. Dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón Canon, el colchón de los argentinos. Mirá. Yo solo duermo con Canon, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Canon, Canon es mi colchón. Con Canon duermo yo. Pimato, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿qué tal? Gracias por estar, Mara. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Marangoni, ¿preparado? Mare Marangoni. Preparado. Ya arrancamos, ¿eh? Bueno, y regresó Brancatelli, que para, no lo muestres todavía, no lo muestres. Regresó Brancatelli. Antes de presentarlo por las noches, si te calambran los pies o las piernas, igual a Argentina la solución. Arthrostop Calambres, mirá. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Arthrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlo. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar de uno cada vez que los necesites. Acordate, para tus calambres, Arthrostop Calambres. Para calmar tu dolor, Arthrostop te caliente, de venta exclusiva en farmacias. Chicas, Ash tiene todo lo que te gusta, diseño, calidad en todo, sandalias, botas de cuero espectaculares, elegantes a buen precio. Sorprendete en Ash. Mirá, Ash te invita a sus desfiles también, ¿eh? Mirá. Ash, a la vanguardia de la moda. Zapatos, Sandalias, chatitas, guillerminas, plataformas, stiletos, botas. cueros seleccionados. Ash, diseños y colores. Ash, mujeres con estilo. Ash, un local siempre cerca. Artritis y dolores o Arthrostop Té Caliente, el primer sobrecito para disolver en agua, especialmente formulado para tratar de forma rápida los dolores que produce la artritis. Arthrostop Té, ahí lo tenés. Arthrostop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arthrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop Té Caliente hasta 3 veces por día y seguí disfrutando de la vida, y ahora también en verano podés disolverlo en agua fría. Acordate, para aplicar directamente en la zona del dolor, Arthrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Bueno, está Brancatelli con nosotros. ¿Cómo andas, Branca? ¿Bien? Feliz cumpleaños. Bueno, bienvenido después de... Gracias. De unas merecidas vacaciones. 3 semanas. Merecida. Las mías fueron merecidas. Como todo trabajador merece. Largas las vacaciones. No, el ranking viene el negro oro y vos. Pudo haber sido mejor. Acá en América. Perfecto. El negro oro tiene otra trayectoria, ¿no? El negro oro. Y el negro oro se tomó un poco más también. El negro oro, 2 meses. Bueno, el negro oro y vos. Un poco más. Sos más joven también. Sí, ¿cómo anda Artemio? ¿Bien? Todo bien. Preparadísimo ahí. No sé por qué. No sé por qué. No, Está con nosotros Juan Boucher. Gracias por estar, Juan. Es periodista de Radio Francia Internacional. Gracias por venir, ¿eh? Olga, buenas noches. Tu tintura habitual dura poco, te deja el pelo reseco sin brillo, prueba con otro tipo de tintura. Pharmacolor es la única tintura de larga duración especialmente formulada para tratamientos de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrá Pharmacolor en sus 24 colores en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y ya sabes, para renovar tu protección día a día, usa la nueva línea Pharmacolor de shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Recordá, Pharmacolor, el tratamiento que tu pelo necesita. Y si se te cae el cabello, toma un sobrecito de Pharmacolor Fort y sentí tu pelo fuerte, radiante y luminoso. Bueno, vamos con el primer informe. ¿Qué les parece? Han pasado muchísimas cosas hoy. El mundo sigue hablando del caso Nisman, no simplemente en Argentina, sino el mundo entero, hablando de las repercusiones. Vamos a hablar de la marcha también, obviamente. Y hoy es el día 22. Nisman, día 22, polémica y todo lo que pasó. Mirá. El caso Nisman, día 22. Las novedades se suceden una tras otra y los argentinos buscamos la verdad. Pericias, Lago Marcino sin trabajo y supuestas contradicciones en las declaraciones de Laura Alonso. ¿Cuándo fue la última vez que cruzaste los WhatsApp? ¿Te preguntó esto, Fein? Me encuentro con él ahí me dice el 28 de mayo que si lograba completar esta denuncia iba a ser muy fuerte, y yo solo le pregunto que no me dé detalles y le digo si
vos comprobás esto, voy a tener que pedirle pedido de juicio político a la Presidente, y él me dice que sí. El 6 de enero aparece en mi WhatsApp preguntándome si iba a estar en Buenos Aires a la semana siguiente, que me invitaba a tomar un café en su oficina porque tenía novedades. El gobierno sostiene que Nisman no escribe esto. Es una mentira, una falsedad total. Nisman les contó algunas cosas que todavía no fueron reveladas a la prensa. ¿Qué les contó Nisman? El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato que podía llevarlo a alguna recusación, por ejemplo. Así que nosotros tenemos la misma información con la que cuentan los periodistas, tenemos hoy la misma información que tiene toda la ciudadanía. El fiscal Nisman me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Diego Lagomarsino, un nuevo desocupado. Diego Lagomarsino se quedó sin trabajo. ¿Cuáles son los motivos que se utilizan para darle de bajo el contrato a Lagomarsino y otros de los que estaban contratados por Nisman? El nuevo fiscal a cargo de la unidad tiene que certificar el trabajo que cualquier locación de servicio hace, poniendo su firma. Y lo que acá dice él es: a mí no me mandaron facturas, yo no me consta de ninguna manera que hayan ido a trabajar, más bien lo contrario, me consta que no trabajaron, con lo cual solicita que se dé de baja el contrato. La contratación de Lagomarsino había sido instancias de Nisman. Todas las contrataciones, tanto en la planta permanente de la Fiscalía como las locaciones de servicio, eran todas pedidos y elecciones que realizaba el doctor Nisman. Las pericias del disparo. Acaba de salir entonces el comunicado de la Fiscalía número 45 con detalles de la investigación. Dice la fiscal textualmente: a fin de evitar cualquier confusión de noticias o datos publicados en los medios, la fiscal Viviana Fein reitera que conforme a la autopsia, el disparo fue efectuado en la zona temporal derecha, ubicado a 3 centímetros por encima de la inserción del pabellón auricular. Esto se puede dar para cualquiera de las dos mecánicas. Esto puede ser una actividad homicida o una actividad suicida. Esto no modifica de alguna manera lo que tiene que ser la resolución final. Bueno, todo esto estaba viendo ahí en la pantalla, ¿no? A pie de pantalla, el tuit de Delía, uno de los tantos tweets de Delía, a ver si lo podemos ver. Delía puso hace un rato nada más: Estiuso, por quien no tengo ninguna simpatía, o yo, podemos ser asesinados. ¿Culparán al gobierno de CFK, los mismos que todo lo ensucian? Sí. Santi, buenas noches. Buenas noches. Hay preocupación en el gobierno por la integridad física de Antonio Jaime Estiuso, que tiene que declarar de manera testimonial en la causa Nisman, obviamente. Yo te digo lo que charlé hace un ratito con una fuente muy importante del Ministerio de Seguridad que me dijo: hay que estar atentos con Estiuso, puede ser un blanco elegido después de lo que pasó con Nisman, textual de una fuente muy importante del Ministerio de Seguridad. La presidenta solicitó hoy por la tarde custodia y me acaban de confirmar de la Fiscalía de Fein que recién ahora le llegó el pedido de la custodia. Van a ver si se lo dan. Dicen que es extremadamente necesario que se disponga custodia inmediata para Antonio Jaime Estiuso y ponen a disposición la Policía Federal, que era la misma custodia de Nisman. Esperemos que funcione un poco mejor que la de Nisman, ¿no? Sí, a mí me parece que son temas realmente serios y delicados, ¿no? Que estén agitando desde el gobierno la posibilidad de que haya más asesinatos, como dijo Delía en su tuit, solo con el fin de ensuciar al gobierno. Me parece que no contribuye. ¿Vinculás directamente Delía con lo que quiere bajar el gobierno? Bueno, sí, yo creo que sí. Claramente Delía, desde que el kirchnerismo comenzó hasta hoy, ha sido un vocero no oficial de las ideas políticas que bajaban desde la Casa Rosada. La propia presidenta Cristina Kirchner, recuerden ustedes, antes del tema Nisman, había dicho que ella estaba siendo amenazada, habló de ISIS, del Estado Islámico, y dijo que si a ella le pasaba algo, hablaba de la idea del magnicidio, había que mirar al norte. Estas teorías permanentes de conspiraciones y posibilidades de que haya otra vez violencia política con muertos en la Argentina, tal como pasó con Nisman, es muy peligrosa. Sí, Mara, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Bueno, feliz cumpleaños también. Gracias. A ver, Delía no es vocero del gobierno. Delía apoya a este gobierno, es un militante de este gobierno, pero hace muchos años que no forma parte de este gobierno y no es un vocero. Delía tiene opiniones que difieren de las opiniones. De hecho, tenía opiniones con respecto a Irán que de ninguna manera el gobierno las compartía, y muchos dicen que eso en su momento le dio el cargo. Mara. Ahora. Una cosa es la preocupación de un gobierno, dado lo que pasó con Nisman. Claro. Sobre la seguridad de las personas que van a declarar, y otra cosa es que Delía, Stornelli o cualquier persona que no tenga responsabilidad del Estado, por lo cual tiene que tomar medidas protectoras de protección, salga a hablar de muertes. Eso es grave, porque se generan climas
que no son buenos para la sociedad. Una cosa es la preocupación por la seguridad de una persona que va a declarar y otra cosa es que estemos anunciando muertos por ahí. Delía nunca para mí genera es un buenos error climas en la que Delía Argentina. haya hecho ese Twitter de la misma forma que me parece una barbaridad, termino la idea, que Stornelli como fiscal esté diciendo que va a haber más muertos. Bueno, pero lo dice el propio Delía, el gobierno le pone una custodia a Estiuso. Pero, me parece que no es quien lo dice o quien lo deja decir. No. El señor Delía la semana pasada, cuando dijo que lo amenazaron 6 veces, hizo una denuncia. Acá hay un juez que está amenazado de muerte en la Argentina, hay un fiscal que está muerto. El señor Delía hizo la denuncia, pero si no hace la denuncia, en Twitter es una pavada poner estoy amenazado. ¿Quién lo amenazó y cuándo? Hoy la presidenta volvió a la Casa de Gobierno después de su viaje de China y el clima yo no comparto, Mara. Delía habla cuando le dicen que hable, pide permiso para hablar y pide permiso a la Casa Rosada. No es, no integra formalmente el gobierno, pero yo personalmente lo veo a Delía, no estos días, desde que pasó lo de Nisman, no ha vuelto a Casa de Gobierno, lo he visto. O sea, lo que está manifestando Delía es algo que también se piensa en la Casa Rosada. En la Casa Rosada se cree objetivamente que esto puede no terminar solo con la muerte de Nisman. Y de alguna manera Delía, en un estilo más frontal, lo manifiesta con nombres y apellidos. El pedido de custodia fue una orden estricta de presidencia, de la presidenta. Nos comunicaron a la sala de periodistas vía Escochimarro que la presidenta había dispuesto que le invitaba a la fiscal Fein para que tenga custodia Estiuso. Y además le planteaba, de alguna manera como diciendo, creemos que es necesario que tenga custodia Estiuso. Es bueno aclarar por qué es tan muy cortito. Es bueno aclarar por qué es tan necesario que Estiuso tenga custodia, más allá del contexto que explicó Débora, que es peligroso y feo para la Argentina que haya un fiscal muerto y que se esté hablando a través de muertos y de violencia política. Hoy la fiscal, a través de un comunicado, confirmó lo que habíamos adelantado en Intratables el miércoles pasado, de que hubo reiteradas comunicaciones entre Estiuso y Nisman, por lo menos 3. Digo por lo menos porque hoy trascendió el número de 3, pero lo que se está hablando es que hubo muchas más llamadas ese viernes y ese sábado anterior a la muerte de Nisman, entre Nisman y Estiuso. De Nisman a Estiuso, hay que decir eso también. De Nisman llamando a Estiuso por el handy, el famoso Nextel. La última habría sido ¿Cómo? Que trabajaban juntos. Sí, lógico. La última habría sido a las 17 horas, y el dato acá importante es que 15 minutos después de ese último contacto, Nisman llama a Lagomarsino y le pide el arma. Entonces ahí apunta la fiscal. La fiscal lo que quiere saber es qué le dijo Estiuso para que después, y si está conectado o no, que inmediatamente después haya pedido el arma, primero a Benítez y después a Lagomarsino. ¿Ustedes consideran que no es necesario que Estiuso sea protegido, digamos? Por supuesto que sí. No entiendo desde dónde el cuestionamiento. Dirigemos, Lili, con todo respeto, hablas en nombre, en la Rosada, como si la casa tuviese una boca gigante en el medio que... Tiene una boca gigante. ¿La Rosada qué es? La Rosada que tiene una boca en el medio del pueblo de Plaza de Mayo, te parás frente a la calle y la casa habla. Pero es muy general. Tratemos los temas con seriedad, sobre todo este tema tan serio. Digo, Delía no es el gobierno, lo dijo Débora, es una versión no oficial y él opina lo que quiere. Es tiene esa forma de expresarse particular. Es curioso cómo se despegaron de Delía. Muchachos, trate los temas con seriedad. Que no se ha dicho Delía, pero ella habla de la casa en la Rosada. ¿Qué pasó con Delía? Porque hasta hace muy poco estaban todos los actos, le mandaban videos y ahora Delía... Pero el compañero apoya lo que quiere. Militante. Nadie lo niega. Delía también se quejaba por Twitter que Cristina no los invitaba nunca. Ahora parece que Mancha se lo saca. Hoy lo quieren ustedes utilizar como una fuente oficial, como la versión que el gobierno utiliza para... Es más que un militante. Estuviste de vacaciones y por ahí te perdiste algunas cosas. No me perdí. El señor Delía, en esta Cancillería que algunos dicen paralela o blue, hablaba en nombre de la Casa de Gobierno, se reunía, mencionó que el doctor Parrilli no lo dejó hablar, le dijo que se mantenga en silencio. Nosotros hemos tratado el tema acá con mucha tranquilidad, no hace falta que vos vengas a decirnos cómo lo tenemos que tratar. El señor Delía tuvo un papel importantísimo en todo esto. Si vos lo querés dejar de lado de Delía, lo dejamos, pero lo tuvo. Si no, te mandamos un CD, escuchás a Delía todas las semanas. Por favor, sí. Vos sabés que a veces pienso que a los médicos le pasa muy frecuentemente que viene un paciente que leyó 2 o 3 cosas en internet y empieza a opinar sobre el diagnóstico. No siempre tener la información parcial te ayuda a poder construir la historia. Yo creo que estamos hace 22 días, se mencionaba acá, hablando de peritajes, de espías, de un montón de cosas de la que en realidad, por lo menos yo
hablo por mí, digamos, no tenemos la capacidad para procesarlo, Claro. eso en primer lugar. Y en Estamos segundo... esperando hace 20 años a ver quién... Bueno, a quién eso fue iba, responsable. exactamente a Lo de eso AMIA. iba, a eso iba. Y segundo, me parece que terminamos discutiendo cuestiones que quizás son más accesorias. La más importante en este caso es que Nisman está muerto, eso es grave, no sabemos cómo, por lo menos nadie puede ser asertivo al respecto. Me parece que tampoco contribuye dar información todos los días parcial, como si a partir de eso vas remodelando las hipótesis todos los días, por lo menos me parece imprudente. ¿Y qué se debería hacer? Y me parece que tenemos que... Mira, se habla tanto de respetar el funcionamiento de las instituciones que creo que en vez de hablar de eso tenemos que dejar que las propias instituciones funcionen, que la justicia haga justicia, que el gobierno gobierne y que el legislativo legisle. Yo pediría la misma coherencia, digo, esta línea de razonamiento sería bueno y pediría la misma coherencia, esto de dejar que actúe la justicia, de ser responsables con lo que decimos respecto de la información que hay en la investigación. Por ejemplo, cuando se habla de la investigación que el doctor Nisman iba a presentar al Congreso de la Nación, que hoy está en el juzgado de Rafecas, le pido a los oficialistas la misma responsabilidad, porque en estos últimos días lo único que han hecho es decir que es absolutamente reprochable descalificar la denuncia y ya antes de que un juez investigue han dicho que no tiene sustento jurídico. Yo les explico que un fiscal, en el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, a pesar de que todavía no se reformó el Código Procesal Penal y no tenemos un sistema acusatorio, el fiscal lo que hace es presentar pruebas, ¿verdad? Y con esos elementos de prueba, un juez toma la causa y avanza con otras medidas adicionales para saber si hay o no posibilidad de comprobar el delito. Esto es menos todavía. El fiscal no presenta pruebas cuando acusa. Esto el fiscal, como un funcionario público, hace una denuncia. Correcto. La denuncia ni siquiera necesita las pruebas, con los indicios suficientes. Miren, hoy hay un a partir informe... de la denuncia, Sí. a partir de la denuncia que hace el fiscal, se inicia la investigación. Ahí se procede a generar las pruebas. No hace falta pruebas para hacer una denuncia, solamente con indicios. Entonces, lo que sí coincido con vos es que acá se hablan de determinadas cosas y los que embarraron la cancha desde el comienzo fue por parte del gobierno. Siempre es el gobierno, siempre. No, pero Diego, ¿puedo hablar? Una pregunta. Perdón, si no me callo, si me dejan hablar, de la primera mañana de Nisman salió un periodista oficialista a tirar la teoría de que Nisman se había matado. El primero que se había matado fue Bernie, que todavía no se explica qué hacía Bernie adentro de la casa, algo totalmente irregular adentro del escenario del crimen. Segundo, este periodista de la mañana, todos los medios oficialistas, por Twitter y por todo, decían que Nisman se había pegado un tiro porque le daba vergüenza presentarse al Congreso por la endeblez de su denuncia. Salió por todos lados. A la tarde de ese mismo día cambió el discurso en la conferencia de prensa que dieron en el Congreso, y hablaron también del suicidio, la posibilidad de suicidio inducido. Ya era otra cuestión, cuestionando Julio, todo. Perdón, de la oposición también hubo un montón de contradicciones. No analizás el discurso de los medios opositores. Y analizás lo que tenés que creer. Hubo decenas de cosas que se han desmentido. Redondeo, digo que la presidenta primero dijo que fue suicidio, después que estaba convencida que lo asesinaron. Es decir, acá cambiaron muchísimas veces. Todos los que hablaron, Capitaní cuando habló, todo fue embarrar permanentemente la cancha. Parecía, sin tomar conciencia. Yo escucho una voz ahora, veo que 22 días después, se empieza a tomar conciencia en el gobierno de la trascendencia, yo lo dije el primer día que estuve acá, vos te acordás, de la trascendencia que significa la muerte de un fiscal de la nación. Por eso es lo que conmueve en todo el mundo, la noticia que sale, no sale nada de la Argentina y mataron a un fiscal. No pasa todos los días en ningún lugar del mundo. No pasa todos los días. Y un fiscal que había presentado una denuncia contra la presidenta de la Nación. A ver si ese es el escenario de la muerte. Sí. El que puso serias dudas sobre la denuncia de Nisman fue el juez de la causa, Canicoba Corral. Después lo que digan los periodistas, oficialistas, opositores, es un tema periodístico. Pero la verdad es que yo no conozco, no puedo juzgar
pero me guío por una opinión autorizada, que es el juez de la causa madre. Él pero Canicova no va a investigar la denuncia. Él desautorizó la denuncia de Nisman. Está disponible todas las declaraciones de Canicova. Segundo, la presidenta jamás afirmó que fue un suicidio en ningún momento. Absolutamente no. Estás interpretando de manera capciosa las declaraciones de la presidenta. Nunca dijo que fue suicidio. O sea, creo que lo que están embarcando la cancha son los opositores que toman la causa Nisman como una construcción política del gobierno. Vos usás la mentira como un instrumento de Me parece que la manipulación parte de vos. No, vos creo usás que la mentira. Mira, te voy a dar un dato concreto. Canicova Corral no tiene nada que ver con la denuncia. Canicova Corral sobre lo que perdón, Santiago. Aclaremos porque si no la gente que escucha le meten una confusión. Canicova Corral no tiene nada que ver con la denuncia de Nisman. Nisman presenta la denuncia en feria. La denuncia de Nisman y la desautoriza, ¿no? Déjame que te explique. Presenta la denuncia. Yo escuché, la denuncia es un tema nuevo. La presenta, primero que la presenta en el juzgado del hijo, que era el que llevaba el tema del encubrimiento de la causa AMIA. Pero es un fiscal, sabe que son dos hechos distintos. Perdón, entonces, pero perdón. La presenta ahí, pide habilitación de feria. Servini, que era la jueza de feria, no la habilita. Cuando llega el hijo, dice que correspondía porque no era conectada, que la sorteara la cámara. O que lo confirmara la cámara del hijo, la cámara la sorteó y llegó a tema. Así que jamás Canicova Corral desmintió la denuncia. La desautorizó. A ver, un minuto. Porque todo esto va a desembocar en la marcha el 18 de febrero. Hay voces a favor, voces en contra. Esto vamos a estar debatiendo. Mira, informa. Se viene la marcha del 18F, en medio de un clima enrarecido, sincero pedido de justicia o búsqueda del caos político. Esta marcha es positiva porque... ¿Vas a ir a la marcha? Yo seguramente lo haría a nivel personal, pues no quiero que sea politizada. Yo las apoyé las anteriores, que fueron maravillosas también. Algunos que van a tratar en forma politiquera de servirse de la muerte del fiscal Nisman para el beneficio de la política. El señor Fernández hace breves instantes ha respondido a esa pregunta y es exactamente lo que pienso al respecto. No solo voy como ciudadana preocupada por lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en nuestro país, sino que también voy como diputada de la Nación. La convocatoria a una marcha de este tipo es volver a matar a Nisman, porque se lo está utilizando otra vez para operaciones políticas. Entendimos que haciéndolo en silencio y sin ningún tipo de banderías políticas ni nada por el estilo, quizás de esa manera también podíamos lograr que se interprete cuál es la verdadera necesidad también para la investigación, que es tener un poco de paz y de tranquilidad. Un fuerte contenido político y un aprovechamiento y en coyunturas muy concretas, ¿no? Me parece una cosa dignísima que haya una marcha en memoria de un hombre que ha sido asesinado. Me parece ridículo que los fiscales salgamos a pedir justicia cuando somos nosotros que deberíamos transparentar nuestra manera de actuar para que la gente se sienta segura. El derecho a la verdad, solicitada publicada por los diarios Clarín y La Nación sobre la marcha del 18F. Firmantes: Mauricio Macri, Sergio Massa, Hermes Wiener, José Manuel de la Sota, Ernesto Sanz. Lo que realmente me parece también aberrante es la utilización de Nisman como un héroe después de que estuvo 10 años al frente de una causa. Para nosotros es realmente una buena noticia que ustedes hayan decidido organizar esta marcha y en lo que esté desde este programa cuenten con nuestro apoyo para que haya ahí la mayor cantidad de gente posible. Hay que cuidar muy bien de no politizarla, pero a título personal, como ciudadano preocupado por esta situación, voy a ir a la marcha. Bien. Lo que está haciendo el gobierno es no tener capacidad, ni grandeza, ni estatura para conducir la sociedad. Entonces conduce la secta. Todas personas cuestionadas por no haber avanzado en la causa para ver qué pasó con el encubrimiento. Voy a ir porque además me parece que es un deber cívico. Que salga marchando en silencio, que sea no violenta, que sea silenciosa. No hay ruido más grande que el silencio. Yo no voy a estar, no. Algunos de ellos son unos enormes oportunistas, que lo que buscan es utilizar la muerte del fiscal Nisman para beneficio propio.
Bueno, marcha. ¿Preocupa el gobierno esta marcha? Sí, claro que le preocupa. Primero que se va politizando cada vez más. Hoy se confirmó el último político de los candidatos opositores, que era Massa, que dijo que va a ir atrás con la familia, pero ya habían confirmado Macri, había confirmado Carrió, Cobos y Hermes Wiener. Esos van a estar en segunda fila. En la primera ¿Por fila... qué le dice Brancatelli? No, porque la inutilidad de la oposición para convocar gente y para hacer política hacen que utilicen el aprovechamiento de esta marcha, que es un caso tan importante, tan grave en la justicia argentina, utilizan esta marcha para hacer política. Ahora, piensen los que van a marchar, que al lado va a estar Cecilia Pando marchando con ustedes, y va a estar Barrio Nuevo. Quiero terminar. Es la marcha de la oposición. Porque quiero terminar. La chicana de Pando, ya la vi hoy en Twitter, sí, era fácil y sabía... Bueno, ¿por qué no haces una vez? Lo escribió ella. Lo escribió ella. Perdón, ¿puedo terminar? Convocando la marcha. Un poquito, era obvio que Brancatelli iba a tirar. No era obvio. Vas a marchar al lado de Pando. Pero marcha o no marcha, Perdón, un Pando. segundito. Va a marchar al lado de Pando, que está convocando por Twitter a todos. Hay que advertirle a Pando que la Carrió. A vos te queda Milani, vos te quedás con Milani. Hoy... Julio Bárbaro no tiene propuestas el Pando. A ver. Hoy Julio Bárbaro se preguntaba por qué el gobierno le cuesta tanto reaccionar, esta incapacidad para reaccionar políticamente. Yo creo que hay que saber leer qué le pasa políticamente al gobierno. Primero está en el último año de mandato de Cristina, con todo lo que significa ser un pato rengo, la pérdida de poder del último año. Segundo, con una guerra brutal. Para un cachito. Si me dejas terminar, habla todo lo que quieras. Con una guerra, si me dejas terminar, yo hablo todo lo que quieras. ¿Cómo reaccionaría un gobierno? Una guerra brutal con jueces y fiscales federales con causas muy delicadas como Lázaro Báez, ¿cómo reaccionás vos ante esta marcha? Ahora te voy a decir, si termino me dejas que te digo. Con un vicepresidente procesado, con una economía muy complicada, con un gobierno que se recuesta políticamente sobre leales más que eficaces. O sea, los Brancatelli, la Cámpora, etcétera. ¿Cómo reaccionaría que son más leal que eficaz? ¿Cómo reaccionaría yo, Diego? Te contesto. Me decís inútil. No te dije inútil. Sí, me está diciendo... Te dije más leal que eficaz. ¿Eficaz en qué puedo ser yo? No, digo, los funcionarios del gobierno son mucho más... No, te equivocaste, Johnny. Yo no soy funcionario. ¿Querés que te conteste? Te desubicaste por eso. A vos te hice una cosita así, te ofendés como una nena. Y ahora a mí me decís eso. ¿A qué me decís tranquilo? A ver, te digo cómo hubiera reaccionado yo si hubiera sido el gobierno, anulando la marcha, convocando. Desde el mismo gobierno vos podés llamar, y no a la oposición, vos podés llamar, estar ahí, poner la cara y decir, este es un crimen de Estado, se va a resolver desde el Estado. ¿Qué hizo el gobierno? Se victimizó, dijo, nosotros somos la víctima política de esto, y le regaló el juego a la oposición, se lo sirvió en bandeja. Fue un error estratégico. ¿Puedo sumar un dato? Porque le meten un marco de política, y por supuesto que va gente impresentable, si va el señor Pando, el gobierno también se recuesta en Milani, que no es un tema menor, irá el señor Barrio Nuevo, pero ¿sabes por qué marcha la gente? El otro día escuché en una radio y dije ayer domingo, la gente le preocupa un bledo si va Pando, Barrio Nuevo, Moyano, Macri, no, ¿sabes por qué? La gente va a marchar en silencio como lo hizo en Catamarca, en silencio por la atrocidad de María Soledad, porque no le gustó ver a Berni en un departamento que no tiene que estar, le molestó enfáticamente, vos estabas de vacaciones, las cadenas detectives que hizo la señora presidenta Cristina Fernández, le molestó que hay una ministra de Seguridad que no le conocemos la voz y que no aparece, le molestó que Capitanich rompa un diario. Pablo, lo dijiste acá anoche. Bueno, lo dije anoche, vos no estabas anoche. A 2 o 3 personas que dijeron eso y por eso van a marchar. No, lo dice mucha gente. ¿Vos te crees que la gente el mensaje de Clarín y de los medios opositores a que van a ver la nata? Encuadrar todo esto. Un minuto, a ver. Me parece que el primer mi cuenta de Twitter es @Santiago del Moro. Yo sí... 18F dale RT si bancás a la marcha y no al 18F dale favorito, marcá la estrellita. Encuesta. A ver qué dice la gente. A ver qué dice Santiago, la gente. ¿Tenemos que sugerir algo? Tenemos que encuadrar todo lo que está pasando. A ver, pero no ¿por qué sí, por qué no a la marcha? Porque esto es lo que se está discutiendo ahora mismo. Primero que tenemos que encuadrar no la muerte de Nisman, o capaz que parte sí, es que estamos en un año electoral. Y la oposición claramente está aprovechando la muerte de Nisman
para tener una mirada hacia a poder hablarle a la gente. No la cuidó, no la cuidó bien. La cuidado bien como pedía Brancatelli. Está utilizando si la nos muerte preguntó a de Nisman nosotros si a Triuso lo teníamos que cuidar o no. Para especulación lo política. debió haber cuidado el esta gobierno marcha allí. está convocada por los fiscales que no hicieron nada por la causa de la AMIA. A ver, Ple está denunciado por los familiares de la AMIA por demorar la causa. Marijuán lo mismo, Molde lo mismo. Justo los fiscales que están aliados con la oposición y que no hicieron nada por la causa. Vos sos un opositor, por el amor de Dios. A ver, estás trabajando para Massa, vos, por favor. Pero están haciendo políticas partidarias. Pero eso es lo que no tenemos que permitir. Todo. Están haciendo políticas partidarias. Estamos en un año electoral. Pero, ¿me podés dejar hablar o son las dueñas de la verdad? Ustedes, son la dictadura de la palabra. Son la dictadura de la palabra. A mí me interesa. Vos sos el típico que un día le das un beso y el otro día al perdóname, no sabés. No sabés la historia. He hecho campañas con vos. Según el lugar que te dan en la lista, lo que opinás del otro. No sabés, mirá, por más que quieras degradar. Fue una chicana, dale, esa seguí chicana argumentando. te degradás vos sola. Porque acá estamos hablando de un país donde no se puede tomar las cosas. Perdóname, no se puede tomar las cosas en solfa. Nosotros, cuando apenas perdóname, si yo recuerdo lo que dijimos en este mismo canal, las pavadas que vos decías de ahí enfrente, es que después la realidad las dio vuelta a los días, y yo siempre desde que empezó esto dije lo mismo, la trascendencia y la importancia. Nosotros no somos oportunistas porque el día 21 hicimos un paro simbólico de 1 hora, porque nos parecía una aberración la muerte de un fiscal de la Nación. El día reclamamos, a los días le reclamamos a la Procuradora General de la Nación, ya que el gobierno no lo hacía, que decretara un duelo judicial, porque había muerto un fiscal de la Nación. Como no tuvimos respuesta de la Procuradora General de la Nación, que ni siquiera se condolió con sus familiares, el día 30 de enero hicimos, el día 30, le hicimos la presentación por escrito. El día 30, perdóname, déjame terminar, el día 30 de enero, ante la falta de respuesta, hicimos una jornada de duelo. Y a la semana siguiente pensamos conjuntamente, porque salió de una charla, que nosotros queríamos hacer algo para cuando se cumpliera un mes. Y ahí salió la charla con los fiscales, que ya habían firmado, entre 9 fiscales, habían firmado una presentación, y por eso convocamos la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, respetar las organizaciones sindicales. Convocamos a una marcha de silencio. Dijimos silencio por lo que dijeron muchos, porque el silencio es lo que conmueve. Y esta sociedad no puede naturalizar la muerte. Cuando empezó este programa, tiraban amenaza de muerte, que matan a este, que matan a aquel, como cosa de todos los días. Y precisamente el sentido de la marcha es para que en la Argentina no volvamos a naturalizar la muerte. Porque cuando naturalizamos la muerte, fue muy mal. Tenemos que hablar todos, por favor. Sí. Del millón es si la marcha tendría tanta convocatoria en un escenario donde el gobierno diera la más mínima señal de ser operativo, eficiente y de resolver los problemas de la gente. Acá la gente lo que siente es que el gobierno no resuelve ningún problema y por lo tanto quiere un poco de tranquilidad, quiere seguridad. La gente tenía miedo, mucha gente me decía, yo tenía que estar parando gente que decía, uy, esto tiene olor otra vez a las viejas épocas de la Argentina. Entonces hay miedo, la gente tiene miedo. Gente que la gente tiene miedo. Venían en balones y vos los detenían diciendo no, tranquilo, que no es. Por supuesto, cruzás con gente corriendo. Mirá las redes sociales, Ya la politización ve que la marcha es opositora. Mira lo que la gente dice que el gobierno no es operativo. El 60% de los jubilados teníamos, ahora tenemos el 99%. Teníamos 25% de desocupación, ahora tenemos 7%. No resuelve el problema de la gente. Vamos. A ver, por favor, tenemos 16 millones de personas verán. ¿Dónde 16 millones de personas? No estamos todos, por favor. Martín, Juan, ustedes tuvieron una marcha a comienzo de año en Francia. Acaba de haber otra marcha, obviamente, en una circunstancia diferente. ¿Cuál es tu visión como periodista de Francia y periodista del mundo? Sí, con las marchas, ¿sirven para algo? Los contextos son muy distintos, ¿no? El acto terrorista en Francia terminó en una marcha republicana
de rechazo al terrorismo, no era ni a favor ni en contra del gobierno, por más que le sirvió al gobierno. Esta marcha que viene el 18F yo la veo muy politizada, por más que va a haber mucha gente de buena fe que va a ir a marchar por Nisman, pero creo que no tiene nada que ver con la realidad de lo que está pasando. Igual se intenta copiarla un poco la marcha allá, ¿no? Sin silencio. ¿No? Bueno, pero intentar copiar no es bueno en este caso. Creo que no corresponde, y no corresponde al estado de la situación, que es una investigación que está avanzando, quizás no con la celeridad que exigiría la opinión, pero que sigue mostrando que las hipótesis están abiertas, que quizás el suicidio siga siendo la hipótesis más clara, que el más perjudicado con todo esto es el gobierno y la presidenta, que la denuncia de Nisman tenía sus flaquezas, como lo han dicho muchos juristas y cuando uno lo puede ver cuando lo lee, que quizás a Nisman le faltó el as en la manga que él pensaba tener para el lunes entre el sábado y el domingo, y que de todas maneras si la causa AMIA estaba parada desde hace 20 años, no es por el gobierno, sino porque no hay juicio en ausencia en la Argentina, e Irán nunca iba a entregar a los sospechosos. En fin, hay un montón de cosas que no aparecen en este momento, y yo creo que ahí hay una utilización muy política por el año electoral de la oposición en esta marcha, que creo que no va a tener nada que ver con la marcha que hubo en París. Ahora, yo lo que pediría es que no nos subestimen tanto a los ciudadanos realmente. Justamente el caso de Francia, al que hacía referencia recién Juan Boucher, estaba el presidente François Hollande marchando con los presidentes democráticos del mundo, y había muchos que no se caracterizan justamente por ser muy apegados a los derechos humanos. Y levantó 20 puntos la imagen. No obstante, se abrazaron para pedir por la paz en el mundo occidental, ¿no es cierto? Entonces lo mismo podría suceder en la Argentina. A mí tampoco me gusta Moldes, a mí tampoco me gusta Ple, pero no nos subestimen a los ciudadanos. Cuando dicen, por ejemplo, los fiscales, qué barbaridad, los fiscales afines al gobierno, ¿cómo van a salir a pedir justicia si son ellos los que tienen la responsabilidad de la justicia? Señores, ¿pueden entender que nosotros también tenemos algo de raciocinio e inteligencia? No están pidiendo quiero mostrar algo. Están pidiendo independencia de poderes. Quiero mostrar algo que nació espontáneamente. Hasta ahora el sí está casi en 2.600 y el que no va a ir, que no banca, que no apoya la marcha, en 442. 1.300. Santiago, es la pregunta. Sí, a ver. ¿Marcha sí o marcha no? Es que pero quienes organizan la marcha y quienes quieran ir tienen todo el derecho de hacerlo. La gente, más allá de la... Alguna gente, no toda, porque no hay una gente. Es cierto. Alguna gente irá, otra no irá. Me parece que dramatizar y discutir la marcha es desviar el foco de la atención. Pero la pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿Por qué si alguien va a la marcha ya tiene que ser de la oposición? ¿Por qué no puede ser una persona preocupada por la situación? Que va sola, justicia. Yo no ayer había un periodista acá que me pareció peor lo que decía Hernán Brienza anoche en este programa, que decía que él cree que el gobierno también tiene que ser de la calle. Sería estratégicamente mucho más conveniente. Santiago, al día siguiente de la marcha, lo que va a contar y los días posteriores es lo que avance la investigación de la fiscal y lo que efectivamente pase en el campo de la justicia. Que marche la gente que quiera marchar, no hay ningún problema en que lo haga, los que no. También me parece que no hay que forzar la ingenuidad. Aquellos que dicen, no, somos políticos, somos candidatos, pero vamos atrás. Eso. Hermano, atrás, en el medio o adelante, no le quita el sentido de la pertenencia o de la posibilidad de sacar un rédito. Pero no importa, nadie puede impedir que lo hagan. Lo que yo digo es, lo que cuenta es lo que avance la causa de Nisman y de la AMIA. Porque si no nos olvidamos que es extraña, Carlos. Y de la denuncia perdón, ¿me perdonás, Julio, un cachito? ¿Me perdonás? Y comparto con vos lo que decís sobre la libertad de concurrencia, pero vos sos un licenciado en ciencia política o sociólogo, no me acuerdo exactamente. Politólogo. Y acá estamos en tensión con un concepto, si se politiza o no se politiza. Si es el discurso oficial, el señor Aníbal Fernández tiene derecho a estigmatizar a los que van. Si es la otra interpretación, se dice son todos opositores. Política quiere decir sociedad. Y aquí ha habido un crimen político, una muerte política. Y esto es indudable y es histórico en la Argentina. Entonces los que quieran abaratar, y tienen todo el derecho de ir los dirigentes políticos, adelante, atrás, en el medio, porque política quiere decir construir una comunidad. Pero nadie le quita el derecho a que concurran, y yo no estigmatizo a nadie. Lo que pero otras voces sí. Pero lo que digo es que tenemos, Carlos, tenemos que bajar todos un cambio.
porque desde que empezó el programa y desde que tenemos semanas en este tema, se escuchan de la palabra muerte, asesino, criminal. Y lo que le transmitimos todos los que tenemos responsabilidad, lo que le tenemos que transmitir a los otros es más tranquilidad, porque si no, damos la sensación de que en vez de ser parte de la solución somos parte de un problema que agravamos. No queremos pasar el tiempo que no pase nada. Por supuesto. A mí me parece que lo que decía Gustavo es cierto, hay que bajar un cambio. El principal responsable de esto es el gobierno. Respecto a si la marcha es opositora o no, yo no tengo dudas, yo no tengo dudas de que la marcha es opositora. Básicamente porque no creo que mucha gente que esté de acuerdo con el gobierno vaya a la marcha. Y segundo, porque además el gobierno, a los que van, ya los está tildando de opositores. La pregunta es, cuando esto se politiza, ¿quién es la primera persona que lo politiza? Y leo el título de lo que publicó la Presidenta de la Nación el 19 de enero a las 20:34. AMIA, otra vez, tragedia, confusión, mentira e interrogantes. El mensaje de la Presidenta 12 horas después de que se conoció la muerte de Nisman tenía muy poco institucional y mucho de análisis policial, en donde se ven, por ejemplo, unas 2, 3, 4 tapas del diario Clarín, indilgando responsabilidades y teorías. Y después lo que siguió es una supuesta simetría declarativa entre jefe de gabinete y presidente, con periodistas declarando, que no es lo mismo un jefe de gabinete, un secretario general y una presidenta, que un periodista contestando. No entiendo igual que tiene que ver lo que acabas de decir con la marcha. Nada. Yo la pregunta que le hago es lo siguiente: todos tienen derecho a marchar. Es más, creo que todos queremos justicia, todos queremos que se sepa la verdad, todos queremos eso. Ahora, una cosa es que tengamos un fin en común todos, y otra cosa es que marchen para aprovechar políticamente algo. El que va a marchar el 18F sabe que va a expresarse políticamente. Que no está mal, es lo que dice Campolón, es política. El que va a ir al lado del Massa, va a ir al lado del Macri, va a ir al lado de los Morenos, de la oposición, va a ir al lado de la Nata, y va a ir al lado del Pando, y al lado de Barrio Nuevo, y al lado de Moyano. Vas a marchar políticamente en contra del gobierno. El problema es que es una marcha de la mano de Milani. Perdón, yo recién hacía referencia a que el presidente de Francia marchó con otros líderes del mundo que no respetan precisamente los derechos humanos, pedían paz. ¿Qué te molesta a vos? ¿Qué te molestaría a vos? Vos dijiste que marcharías encantado de la vida para pedir justicia en este país. ¿Cuál es tu problema de marchar con otros líderes democráticos de otros partidos políticos? ¿Qué calidad democrática tenés vos en tu interior para no permitirte marchar al lado de un Macri, de un Massa, de Patricia Bullrich? Una marcha no podemos siquiera comparar a Francia con Argentina, desde la politización hasta la sociedad de cómo marcha y la autenticidad de cómo se ha expresado el pueblo que salió a las calles de forma totalmente repentina y sin ningún tipo de marchar. A ver, dijo, yo convoqué a la marcha. El sentido de la convocatoria. Acá dice el opositor: nosotros convocamos a una marcha sin identificaciones políticas partidarias. Convocamos una marcha del silencio para que hable el silencio. Para que hable el silencio. Sin banderas. Es un maleducado, Diego, es un maleducado y un provocador. Escuchá, Diego. Genera permanentemente violencia. Sos un maleducado y un provocador. Y a vos no caes en cuenta que acá mataron un fiscal. Y empezamos a vos la muerte, a vos la muerte se ve que no tiene nosotros hicimos déjame terminar. Nosotros planteamos desde ahí, como un homenaje al fiscal Nisman, marchar desde la Plaza Lorea hasta la UFIAMIA, que está en la Plaza de Mayo, para expresar eso a alguien, un homenaje que no se le hizo a nadie, a un fiscal de la nación, más allá de la persona de Nisman, y expresar nuestro reclamo por la verdad y la justicia. No queremos que se naturalice la muerte en la Argentina. Los que ven la realidad con ojos enanos no se dan cuenta, estén de un lado o en el otro, que la muerte de Nisman trasciende la elección del 2015. Está bien, pero el gobierno porque el escenario de la muerte de este magnicidio, que la muerte de un fiscal, lo va a heredar. Si no se resuelve rápido el gobierno. Una cosa, acá estamos discutiendo por qué el gobierno no se avivó, por lo menos para mí, y convocó, como decía Débora, como hizo Franzola. El gobierno nunca iba a hacer eso por una cuestión muy simple. Siente esta marcha como algo golpista.
¿Por qué? No solo porque los convocantes son opositores, Massa y todos los que le caen mal a Diego, sino también, para un cachito, ¿sabés por qué también? Porque los fiscales y jueces están complicando al gobierno en un montón de causas. Por ejemplo, Marijuán, que es el que puso la oficina en donde se organizó todo, es el fiscal de la causa Lázaro Báez. Stornelli es el fiscal que pidió allanar la empresa de Cristina, Otesur. Esperá que estoy explicando por qué el gobierno... Mara, lo que estoy tratando de explicar es por qué el gobierno nunca se va a sumar a esta marcha, porque lo saca de las casillas. Escuchá, Campagnoli, el fiscal de la causa Báez, que resistió la embestida de Gil Carbó. Ariel Lijo, el juez que procesó a Vudú. Bonadío, el juez que podría llamar a declaración indagatoria a Máximo Kirchner, como dijo Campolón. Rívolo, el fiscal que imputó a Vudú por dádivas. Son jueces y fiscales que le están haciendo la vida imposible al gobierno. Entonces, es imposible pensar, a mí me hubiera gustado que el gobierno haga esto. Quiero hablar con vos que estuviste en Casa de Gobierno hoy. ¿Qué significa para el gobierno esta marcha? ¿Le preocupa, le molesta, no le da bolilla? Considera que es un acto de oposición, de toda la oposición, considera que es la guerra gobierno, como dice Jonathan, y la justicia. Recordemos que la muerte de Nisman fue un quiebre, pero venían avances de la justicia en causas que le preocupan y mucho al gobierno. Lázaro Báez, como mencionó él, pero el mayor, lo que no se puede mencionar porque irrita, es el tema de si Máximo es citado a declarar. Eso es un tema que los pone mal. Vos cuando hablás, yo la verdad me siento muy cómoda en Casa de Gobierno, pero mencionás ese tema y vos ves que les molesta. No es darle un lugar tremendo a la oposición hoy, porque Massa, Macri y Carrió son los que logran esto. Son los jueces fiscales los que no... Exacto, para el gobierno, por eso termino, para el gobierno no es... Para el gobierno no es Massa ni Macri, no les preocupa ni Massa ni Macri ni todos los partidos políticos que vayan. Le preocupa la guerra, entre comillas, entre el gobierno y el Poder Judicial. Y yo le agregué un elemento, y además la gente. A lo que dice Liliana y Jonathan, yo le sumo esto, le preocupa la gente. Una frase, le preocupa la gente en la calle. Lo que le preocupa al gobierno es la gente en la calle. Hace mucho que no hay una movilización popular numerosa. Eso le preocupa a la gente. ¿Pero va a ser numerosa o no? Sí. Pareciera que yo creo que no me tocaba a mí. Sí, por favor, Mara. ¿Para qué quiero ver la encuesta? La muerte de la para un poquito. La muerte de Nisman es gravísima. La movilización de la gente por la muerte de un fiscal, por más que yo estoy convencida que la presentación que hizo Nisman es insustentable, porque se basa en el levantamiento de las alertas rojas, y ya está dicho que el gobierno no hizo nada por levantar las alertas rojas. Ahora bien, no está pasando lo mismo que en Francia. No está pasando lo mismo que en Francia. A Hollande no salieron al otro día del ataque. Quiero que termine. En Francia, lo que yo quiero decir es esto, en Francia no pasó que al otro día del ataque a Charlie Hebdo salió la oposición a decir que es culpa de Hollande lo que pasó. En cambio acá, la oposición lo primero que hizo, apenas murió Nisman, es acusarle al gobierno. Entonces, justamente no marchamos juntos porque esto se está partidizando, no politizando. No fue al revés, Mara, tengo una pregunta. Y la convocatoria está hecho por fiscales, ¿sí? Que tienen las causas que vos decís, pero que también encubrieron en el caso de Agna, o no llamaron a indagatoria a quienes deberían llamar, porque hay un fiscal que convoca esta marcha que estuvo en contra de que se juzgue a los militares. No, porque era una marcha. Te quiero hacer una pregunta, porque es interesante tu línea de razonamiento. Pero te quiero hacer una pregunta. Esperá, les quiero hacer una pregunta, Mara. Si fuera una marcha que convocamos entre todos. Es interesante la línea de razonamiento que vos haces. Correcto, te entiendo. Vos decís que el gobierno a las horas de la muerte de Nisman, como salió la oposición a responsabilizarlo, no puede marchar. Ahora, no fue la propia... Hablé de los fiscales que tienen esas características. Ahora, también. ¿No te parece que fue al revés? Que a las horas de la muerte de Nisman fue el propio gobierno el que dijo, me tiraron un cadáver. ¿No fue al revés o yo escuché mal?
Sí. Pero, a ver, vos pensás, ¿vos pensás que no le tiraron un cadáver al gobierno? Bueno, sí, pero lo que vos estás diciendo es lo contrario. Yo digo, no fue la oposición la que dijo, la muerte de Nisman es culpa del gobierno. La presidenta dijo, me tiraron un cadáver, es al revés, Mara. El cadáver. Es la oposición que se está montando de ese cadáver. Perdóname, veo contradicciones en tu discurso, Mara. Cuando empezamos este programa, vos dijiste, dejen actuar a la justicia. Ahora vos ya estás teorizando que la denuncia de Nisman, que es una denuncia, todavía no se tramitó, no dejás actuar a la justicia y ya la descalificás. Descalificás a los fiscales que están actuando por lo que dijeron. Vos descalificás a la justicia antes que actúe. Entonces, ponete de acuerdo con vos misma. No descalifico a la justicia. Quiero decir que no puede marchar por la verdad. No, vos dijiste que dejen actuar a la justicia. Fiscales que entorpecieron la causa. Y no lo digo yo, lo dicen los familiares. Y no familiares que están a favor de este gobierno. Porque Laura Ginsberg, si hay algo que no estás a favor Laura de este gobierno. se hizo una marcha a favor de Nisman y contra el atentado. Y yo estuve. Mato, necesito que le más corto. Somos muchos. Sí, Artemio. Fue en el Congreso. No, que no veo por qué se observa tan críticamente calificar a la marcha como una marcha opositora. La convoca no la ciudadanía, un sector de la ciudadanía. Pero no la convoca la justicia, un sector de la justicia. Pero no la convocan periodistas, un sector del periodismo. O sea, efectivamente, tiene componente. No, usted le quiere dar un valor universal, una marcha que es absolutamente sectorial. La marcha está politizada y está partizada porque es convocada en forma clara por partidos políticos. Acá tuvimos recién, escúchame. Acá tuvimos recién el testimonio de la diputada Laura Alonso, una de las grandes activistas en todo esto, donde se contradice de manera flagrante, además lo tienen ustedes en el informe, diciendo en principio que el fiscal Nisman no le había transmitido ninguna novedad que no estuviera en los medios. Después dice que el fiscal Nisman le transmitió que la responsable de esto era la presidenta que había llevado adelante esta operación. Lo dice Laura Alonso en el testimonio. No está descontextualizado, es así. La utilización de la marcha para fines políticos partidarios es evidente. No veo por qué ustedes no asumen que sí, que frente a la ausencia de oposición programática partidaria eficaz, hay que asumir utilizan lo que estos recursos para poder convocar a la ciudadanía y provocar un efecto opositor que si no consiguen. ¿Es una marcha opositora? Asúmanlo, viejos. Terminen de hablar en nombre de la ciudadanía y de los valores universales. Eso no lo cree nadie. Eso es decimonónico, por favor. Muy bien. Absolutamente no. Yo, por ejemplo, voy a ir a la marcha a defender la República. Vos sos oposicheo. A defender la República. Y nosotros la atacamos la República. Como salió en 1890 la gente en la Revolución del Parque a defender la República. Esa va a ser la defensa de la gente. La gente va a defender la República. Nadie va con una bandera. Nadie va a ir con una bandera como estás planteando. Vamos a ordenar. Yo digo, habló la... Por favor... ¿Está todo cortado? Cortamos todo. Vamos directamente al siguiente informe. Polémicas por la fiscal Fein, todo el mundo hablando de ella en las últimas semanas, y esto dijo en la radio, mirá. A pesar de haber ratificado que no se tomaría vacaciones, un sector del periodismo embate contra la fiscal Fein. ¿Desinformación o segundas intenciones? ¿Tiene previsto tomar su licencia en marzo como circuló como versión? No hay ninguna fecha para mi licencia, ténganlo claro. No hay ninguna fecha para mi licencia. La fiscal confirmó esta mañana que son vacaciones que ella tenía compradas desde el mes de octubre. Señora fiscal, las vacaciones, suspéndalas, bórrela del mapa. Está resolviendo y investigando el caso más grave de un crimen político desde la democracia. Yo tuve que suspender y tuve unas vacaciones programadas hace más de 3 meses y abonadas hace más de 3 meses. Hace una semana que la fiscal abre la boca solo para explicar si toma vacaciones o no. La postergó 2 semanitas, la va estirando otra semanita más. Le queda grande este saco. ¿Sabe qué? Discúlpeme, no hay espacio para vacaciones. Quédese a trabajar. Comunicado de la Fiscalía. Ante trascendidos periodísticos, la doctora Fein comunica que durante el tiempo que demande la investigación y en procura de la obtención de la verdad objetiva sobre la muerte de Alberto Nisman, no pedirá licencia alguna. Algunos especulan que el gobierno quiere apartarla. ¿Siente esto usted? No, absolutamente no. ¿Tiene miedo usted? No, absolutamente no. Yo hago mi trabajo en forma transparente
independiente e imparcial. Yo no puedo tener miedo si yo trabajo honestamente. Como la fiscal en el foco de la opinión pública en este momento. Sí, hay quienes dicen que es la propia querellante por parte de las hijas de Nisman, la doctora Sandra Arroyo Salgado, que también está pensando que la causa pase al fuero federal y que esta... un poco exageración quizá respecto del punto negro sobre la frente de Nisman de la revista Noticias fue una manera de llevar al juzgado federal número 9 del doctor Rodríguez, quien ya tramitaba desde el año 2012 denuncias intimidatorias contra Nisman, contra la ex esposa Arroyo Salgado y las hijas, un modo de saltear la instancia de la fiscal Fein para ir a la justicia federal. ¿Puede ser? Por más que Fein diga que no... y lo sabe ella, es la fiscal más presionada del país en este momento. Sí. Vos tenés a Aníbal Fernández que le dice drupi y no te pongas la malla. Sandra Arroyo Salgado que dijo hoy, textual, como querellantes no queremos que la investigación naufrague. O sea, la viuda de Nisman le está diciendo a la fiscal... Estás hundiendo la causa. Jorge Asís dice que la fiscal oculta pruebas porque si no es un escándalo nacional. Sergio Berni se queja porque no le atiende el teléfono. La presidenta le dice, tenés que investigar a Lago Marcino y a Astiuso. Y el jefe de prensa de la procuración, un tema que hablamos mucho con Plager, le tipea mal los comunicados. Está preocupada por las vacaciones. ¿Cómo hace con todo eso? No, si no se va de vacaciones. No se va de vacaciones. ¿Hasta cuándo? Pero es un error, Pablo, fue un error de TN, fue un error, no se va de vacaciones. ¿Cómo hace la fiscal? Con el gobierno, con la viuda de Nisman, con Asís, con Berni, con la presidenta, por ahí no está a la altura. para investigar quién mató a Nisman o se suicidó Nisman así. A ver, por favor, y si a lo mejor probamos con hacer, no digo todo porque si todo a la vez no serviría, pero un poco de silencio antes y después de la marcha, porque es la marcha del silencio más conversada del mundo. Digo, es una cosa medio paradójica. Yo entiendo, pero la verdad que a mí la frase... Pero para silencio, Scioli es un tipo que apela al silencio constantemente. Vamos por parte. Digo, yo entiendo cuando se dice, y hasta me parece literaria la frase, que el silencio hable. Pero me parece literaria, no me parece que diga nada concreto eso. Que el silencio hable no sé qué es. Y Scioli, ahora, lo que creo es que tenemos que ser más prudentes y más mesurados. Daniel, el gobernador dijo lo que tenía que decir. En silencio. No, pero, a ver, Santiago, yo digo, le vivimos pidiendo a nuestros dirigentes prudencia. Le vivimos pidiendo responsabilidad, que sean parte de la solución. Y cuando sale un gobernador que dice, dejemos que actúe la fiscal, no vamos a interferir, seamos todos respetuosos, dice... ¿Vos viste la cara de Scioli ese día en el comunicado del PJ? A ver, seamos honestos, te lo digo de corazón. Ese día, en Mateu, en la sede del PJ, estaban todos ahí los gobernadores, y Scioli tenía una cara como diciendo, no quiero estar acá, que quede claro que estoy muy incómodo con esta situación. 2 días después expresó por los medios y en un reportaje esto que yo acabo de decir y que insisto, a ver, si detrás de cada fósforo encendido vamos a ir con un bidón de nafta, pobre de nuestro país, pobre de la Argentina, la responsabilidad de todos es tener un bidón con agua y apagar los incendios, no fomentarlos, porque hay mucha gente que realmente está angustiada, que es la gente que a lo mejor es menos politizada que nosotros, que es menos partidista. A mí cuando yo me enteré de la muerte de Nisman, mi mujer que se levanta temprano, se levanta a 6 de la mañana para ir al hospital, y me vino a despertar con lágrimas en los ojos diciendo que se murió Nisman. Y estaba realmente angustiada. Entonces yo digo, si nosotros a la angustia de la gente, por especulaciones o por interpretaciones o porque queremos ser originales o tener 5 minutos de fama, le vamos a tirar más angustia encima, no estamos a la altura de la responsabilidad, ni como políticos, ni como funcionarios, y si me permiten tampoco como periodistas. Ahora, todo termina o por lo menos a donde apunta todo es a esta marcha. Hay voces, como decíamos, a favor y voces en contra. ¿Cómo se mide el éxito de la marcha? Por la gente. ¿Y cuánto es la gente? El problema es que yo no entiendo por qué está mal ir a una marcha. Si la gente va porque tiene miedo, si la gente va porque le conmovió, si la gente va... ¿Y por qué sí está mal?
Yo no lo encuentro mal. ¿Por qué está mal? Yo encuentro que es una parte de la democracia el salir y manifestar quienes consideren que deben hacerlo frente a lo que consideren, porque les asustó el tema, porque es grave el tema, por lo que fuere. Y si los políticos, los partidos políticos y los políticos se suman sin pancartas, sí creo que no tiene que haber carteles. En eso estoy de acuerdo. ¿Entendés por qué le molesta al gobierno? Al gobierno no, yo entiendo por qué, pero lo que no entiendo, y me parece que le va a sumar cada vez más gente, es que los que defienden al gobierno cuestionen tanto esta Pero hay otro factor fundamental. Uno es el factor que explicamos recién, pero un segundo y te dejo. Uno es el factor que explicamos recién, que hay jueces y fiscales que lo están hostigando al gobierno o haciendo lo que tienen que hacer en definitiva, que es investigar, que me parece. Digo hostigando porque otros van a decir persiguiendo. Y otro es algo que dijo Débora recién, que es fundamental, que es el control de la calle. ¿Por qué al gobierno le duele? Porque es un gobierno peronista y sabe perfectamente que en la Argentina la gobernabilidad, y si no preguntarle a un politólogo excelente como es Marangoni, la gobernabilidad se construye a través de muchos factores. Uno es la economía, pero otro fundamental es el control de la calle. Y cuando vos perdés el control de la calle, se te complica la cosa. Sí. Esto no es perder el control de la calle, lo quiero aclarar, pero es importante que haya una movilización en contra. Sí. Hablando de la movilización, Débora hace un rato preguntaba por qué no ir, o Jonathan también preguntaba por qué desde el oficialismo no participan de la marcha. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué podría llegar a ocurrir? ¿Qué ocurriría si personas muy identificadas con este gobierno, ya sea gente del gobierno, gente de la cámpora, periodistas 678, militantes muy conocidos, van y participan de la marcha? Y algunos no la van a pasar bien, ¿sabes por qué? No la van a pasar bien. Y bueno, pero Diego... entonces no pidan cosas que no son posibles. No, pero ¿por qué? No hay posibilidad de participar en una marcha. ¿Por qué? Sí, se durmieron. Los tiempos lo manejan ustedes. Si yo quisiera la marcha, yo sé que tal vez yo no la pasaría bien. Todos los que durmieron los fiscales. Estratégicamente hablando, los durmieron los fiscales. Era antes. El gobierno tendría que haberlo convocado antes. Estoy haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a concurrir a una marcha opositora? Eso es era antes de que la convoquen los fiscales, Artemio. Hay que dejar que la oposición un Víctor Hugo, un Cinta García, gente reconocida. Sería fantástico que vaya. No, sería fantástico, pero sería posible. Maravilloso. Ahora ya no. Yo creo que yo desearía que no pasar. Ahora no. Yo desearía que sí, pero ¿sabes qué pasa, Diego? Si no fuese posible, porque la diferencia con Francia. La diferencia con Francia, que había diferentes ideologías, es que cualquiera que quisiera participar en otro contexto también, ¿no? Entonces no digan por qué él quisiera. Pero te voy a dar una respuesta. A ver, una cosa, Diego. La gente que marcha a marchar con mucho. No, te lo digo con respeto. Yo creo que la gente no toda vive atrás, no toda la gente vive atrás de fiscales que no los conocen ni le conocen el nombre, ni creo que están convocando, ¿sabes a qué es que están provocando? Hacer creer que Massa, Macri, Carrió, Sanz tienen la fuerza de la marcha. Y si esto es un éxito, el 19 van a decir es una marcha de la oposición y no conviene. ¿Sabes qué pasó? Y te lo digo con respeto, vos estuviste de vacaciones. Hubo mucha gente que habló al pedo. No, que hay gente que habló al pedo. No, porque vos por ahí no calificás lo que hizo alguna... Pero perdón, ¿sabes cuál es la diferencia? Que no vale mi opinión porque me tengo unos días de No, Diego, que por ahí no tenés la envergadura de los disparates que dijo alguna gente, que por eso hoy no puede ir a esa marcha, porque la gente los repudiaría, porque dijeron disparates, porque llevaron la situación hacia un lado. Disparates serán para vos, no se van para algún lado. No, perdón. Han dicho un montón de disparates de todos lados, Paulo, para un lado y para el otro. No, ¿sabes qué se dijo? Que como estaba cerradito con llave, nadie... No, perdón, ¿sabés qué dijeron algunos en principio? Que como estaba cerrado con llave del lado de adentro, era un suicidio y los que hablaban de otra cosa, hablaban por hablar. Se dijeron disparates porque se trató de llevar la situación a un suicidio de entrada. Dijeron que había sido el disparo de 15 centímetros. Por favor, a ver que quiero... tanto disparate. No dijimos ningún disparate con Olga. Sí, por favor. Olga, buenas noches, gracias por estar. Sabemos que, te escuchamos dando una nota, que hay muchos avances para hacer un peritaje hoy en día, ¿no? Sí. La tecnología con lo que ha avanzado, me imagino, en este área. Obviamente que acá por ahí no tenemos todas las herramientas para hacer este tipo de peritajes. Con toda la información que hay hoy, ¿qué se hizo mal? Bueno, por empezar, a ver, de entrada tenemos un tema respecto al propio manual de preservación de la escena del crimen, que no todos los docentes les enseñamos a los alumnos y todo eso, no lo siguieron del punto de vista que la escena primaria no fue respetada, habiendo gente en la cocina cuando lo normal hubiera sido que estén fuera de la escena y que las autoridades estuvieran en un segundo perímetro.
Adicionalmente a esto todavía no tenemos. Yo hubiera pedido una junta de peritos, porque un caso de esta relevancia lo amerita y porque se ha pedido para otras causas, por ejemplo, Mariano Ferreira, tantas causas complicadas, para evitar suspicacias respecto a que después haya pericias que se contrapongan. Podemos incluir la causa Bellini, por ejemplo, donde hubo una fuerza pericial que opinó suicidio, otra que opinaba suicidio-homicidio, entonces no llegamos a dilucidar nada. Y adicionalmente hay aspectos periciales, por ejemplo, el análisis de patrones de mancha de sangre, que en los casos de suicidio son muy importantes y que lamentablemente en Argentina no tenemos expertos. O sea, los que estudiamos tenemos el conocimiento, pero no tenemos el laboratorio para analizarlo. Ante la falta de esto podían haber pedido una pericia en el exterior. Hay muchas otras fuerzas internacionales que cuentan con peritos en el área y expertos. No pidiéndose, vamos a desde un principio siempre se hablaba de suicidio porque él estaba tirado de alguna manera imposibilitando la apertura de la puerta, ¿no? Bueno, pero ves, eso desde el punto de vista, como te lo cruzado, digo teóricamente, sí. Desde el punto de vista de patrones de mancha de sangre mencionan que hay un patrón en la mano de sangre y un patrón de salpicadura en el espejo del baño. Esto, por trigonometría, se calcula la altura en la cual, considerando la altura del erguido, dónde tendría que haber estado parado y en qué posición. Lo hacen los peritos en función de prácticas empíricas con el arma, viendo cuánto proyecta, porque cada arma varía, depende de las condiciones y depende de la salida. Y de ahí, una vez que tenemos la posición en la cual está el erguido, vemos la posición que alcanzó el cuerpo y vemos si es concordante, porque la sobrevida que ahora tenía es muy poca, entonces tiene que haber, la caída tiene que corresponder con la posición en la que estaba cuando se hace el disparo. ¿Y correspondía? Y no sabemos, porque es todo lo que trasciende, que encima los precomunicados tienen muchos errores. Ahora, ¿y por qué tardan tanto algunas pruebas en darse a conocer o algunos estudios en llegar? Bueno, por ejemplo, ahora están realizando en la provincia de Salta la segunda pericia contraprueba respecto de la pólvora que dio negativo en la primera pericia en la mano del fiscal Nisman, que es determinante para saber si él detonó el arma con la cual perdió la vida. Lo mismo que los análisis toxicológicos. Este fin de semana, por ejemplo, se publicó que había sustancias, creo que el título era algo así como extrañas, contaminantes, en el organismo del fiscal, pero no se dieron todavía precisiones respecto de las mismas, ¿no? Hay que recordar que hay dos peritos, uno de ellos es el doctor Raffo, que puso la doctora Arroyo Salgado, que es una eminencia, es el profesor, el decano, el que escribió los libros con el cual estudian el resto de los peritos, ¿no? Un dato de la causa, porque declaró la empleada doméstica, la mucama Gladys Gallardo, y para mí dio un dato que pasó y es muy importante, porque él, además de lo de la traba, ella confirmó que Nisman volvió antes de las vacaciones, porque Gallardo tenía pensado volver el 23 de enero. Pero el 6 de enero, cuenta ella, que la llama la secretaria y le avisa que Nisman la estaba buscando. Ella dice, el doctor la necesita por trabajo. Le pidió volver antes. Sí. ¿Qué significa esto? Que el plan original de Nisman era quedarse en Europa entre el 1 y el 23 de enero. Algo pasó porque el 31 de diciembre él termina yendo a Iberia y compra los pasajes de otra manera. La pregunta que se hace la fiscal, y por eso lo llama declaración testimonial Astiuso, por los llamados y por si algo más pasó en la relación Astiuso-Nisman que generó la vuelta. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es lo querían echar, lo querían correr de la fiscalía, que es lo que sostiene la oposición, y por eso volvió. Bueno, esto es el plano policial o de la investigación que se mezcla con lo político, está todo mezclado, coincido con lo que decía recién Marangoni, a veces debemos ser más cautos, ¿no? Lo que pasa que lo que pedimos y lo que no nos queremos olvidar es que hay una persona muerta y hay una verdad que debemos conocer, ¿no? A ver qué pasó. Y el trasfondo político tiene que ver con duras acusaciones, en este caso Carrió contra Milani y CFK, mirá. Elisa, un gusto saludarla. Aquí la saludamos en el programa de Marcelo Longobardi, Willy Cohen. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Tratemos de hablar rápido porque gasto fortuna. Exactamente. En primer lugar, claro, estoy en Brasil. En vivo desde Brasil, Elisa Carrió volvió con sus teorías del caso Nisman. Esta vez disparó contra Milani y la Presidente. ¿Qué importancia le da a esta marcha del 18 de febrero, digamos? Es la libertad de expresión, sobre todo una manifestación que, al revés que ellos que patotean, es de silencio, es de no violencia, y que todos tenemos que ponerle el cuerpo a la República. Quiero que el pueblo marche a defender y a liberarse de este autoritarismo furioso que ya empieza a matar, y decirle al general Milani que a mí me han denunciado todos los corruptos de este país desde hace 20 años, pero que él es capaz de matar, como lo demostró el caso del soldado Leo, y que en consecuencia no me mate. La verdad es que es como si Cristina volviera a la dictadura. Esto es el 76 sin golpe. ¿Qué es esto sino la dictadura? La fiscal puede pedir las pruebas, pero las pruebas
las consiguen gendarmería, policía, etcétera, que están manejadas por ellos. Este es el problema. Yo ya notifiqué a la OEA. Esto es un escándalo internacional como se está llevando la causa conducida desde la Secretaría General de la Presidencia. Lo que ahí parece normal, afuera del país es una locura. Un pueblo tiene que aprender a defender su república porque fue indiferente frente al destrozo de la misma. Cuando se decía solo puede gobernar el PJ, solo pueden gobernar las mafias, etcétera, y ahora todos estamos amenazados por esas mafias. Yo recuerdo en México que todos decían hay que votar a Peña Nieto, porque nos va a traer el acuerdo con el narcotráfico. Y yo le decía, bueno, y esto va a traer sangre. Lo que pasa es que el narcotráfico se va a apoderar del poder, y así fue. Allí están los chicos calcinados. Ellos matan, nosotros caminamos en silencio. Santiago, pero casi tengo la necesidad de decirlo. No se puede dejar pasar como otra cosa más que se diga que en la Argentina hay una dictadura. Yo entiendo, es legítimo que haya gente a la que no le guste el gobierno, que tenga crítica, que vaya a la marcha, que haga todo lo que quiera. Ahora, una dictadura... Digo, ¿sabés qué? Tiene que ver con lo que hablábamos antes, la prudencia, el equilibrio. Es decir, está bárbaro, no te gusta el gobierno, no te gusta, anda a la marcha, pero de todo, porque es una diputada nacional y es de todo, porque si no pasa, alguien dice es una dictadura, pasa, es un asesino, pasa, es un narcotraficante, pasa. Me acordé de una anécdota a propósito de lo que decía Gustavo, porque es cierto, Carrió tiene fueros, ¿no? También hay que decirlo, cuando ella valientemente dice que me acusen, que me querellen, ella tiene fueros y muchas veces dice verdades de difícil comprobación, o verdades a medias, o bueno, en fin. Verdades. O bueno, lo que ella cree que son verdades de difícil, lo que ella cree o construye, lo que ella construye como una verdad de difícil comprobación. Pero yo me acuerdo de una anécdota, a ver si, Gustavo, que creo que la suele contar Alberto Fernández respecto de la marcha, del kirchnerismo, de la calle, el primer cacerorazo contra los Kirchner. Alberto Fernández suele contar esta anécdota, que Néstor y Cristina dijeron nos vamos, y que fue Scioli quien lo frenó. Con la 125. Lula había sido el que... la anécdota que cuenta, que yo escuché, tal vez tiene muchas versiones diferentes, que la 125 en el momento de crisis, cuando sale de la calle Moreno... Pero no vayamos al tema. Es casualidad el argumento de la gente de carta abierta con eso. ¿Un grano para el gobierno o no? No, Milani tiene un cargo en las Fuerzas Armadas. Y es una persona que es sumamente... por favor. Tiene funciones importantes en las Fuerzas Armadas, crecieron este año, se cuadruplicaron. No. El presupuesto, yo sabes que se lo pregunté a Rossi, estuvo acá, no sé si yo le pregunté a Rossi en relación al presupuesto, porque a mí también me digo, ¿qué pasó con esto del presupuesto? Dice que el presupuesto del área de inteligencia, que ahora va a pasar a depender de este sistema de inteligencia que prontamente vamos a votar y que esperamos que la oposición haga aportes, porque realmente es una ley sumamente perfectible. Lo ha dicho Zanini también, es una ley que presentó el Ejecutivo, pero que estamos sumamente abiertos a que tenga modificaciones. La presidenta de cambiarle el nombre. El área de defensa del Ministerio de Defensa el área de inteligencia, del Ministerio de Defensa tiene que existir. Y Rossi nos ha informado que el aumento que recibió ese área es el mismo aumento que recibieron todas las Fuerzas Armadas. Es decir, que no hubo un aumento especial. 450, está mal el dato. La información, esta es la información. Entonces, yo digo... Porque Carrió le pidió a Milani que... No nos olvidemos. Digo, porque también por este tema, yo estoy de acuerdo con lo que dice él, Marangoni, del tema de la tranquilidad. Lo que pasa es que a veces es muy difícil la tranquilidad, por ejemplo, cuando te imputan una muerte, o en el caso de Elisa Carrió, que está constantemente queriéndonos llevar a situaciones de dictadura, que es el nazismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Con Milani estás tranquila? Elisa Carrió es un sí, estoy tranquila con... ¿Te gusta? ¿Con Milani? Sí, la verdad que Milani no me gusta ni me deja de gustar. ¿Te da lo mismo? Si Milani tiene algo que ver con el terrorismo de Estado, no tiene que estar ni un día más en el gobierno. El día que eso se demuestre, yo lo digo acá públicamente, como lo dijo la Presidenta y como lo dice todo el gobierno, no va a estar ni un minuto más. Esto, de hecho, Milani ascendió durante nuestro gobierno y durante gobiernos anteriores, y nunca, cuando se llevan los pliegos al Senado, nadie fue a denunciarlo a Milani. Pero es necesario. Ahora es necesario. Volvamos a Elisa Carrió. No nos olvidemos que Elisa Carrió fue una mujer. Elisa Carrió fue una mujer que cuando en una after office, que como se dice ahora, porque así lo llaman los del PRO cuando lo convocan, con los jóvenes del PRO le preguntaron qué hubiera querido ser
ser, si no fuera política, dijo madama de un burdel. Entonces, claramente, Elisa Carrió lo dijo ella. Lo dijo ella. Pero, a ver, es verdad, no lo inventé yo en este momento para este programa. Hoy estuvimos discutiendo de la marcha. ¿Está la encuesta? Sí, igual es parte de lo que dice la gente hasta el momento. Hay 4.200 y pico por el sí que apoya, que banca la marcha, y 690 que no. ¿Cuánto? ¿Por qué crees que va a salir la gente a la calle, Artemio? Porque vos decías, esto va a ser netamente un acto opositor, no mucho más que eso. Sí, bueno, la convocatoria va a ser intensa. Bueno, los medios están... Bueno, en el informe que ustedes presentaron, el mismo La Nata pone a disposición su programa, todo el grupo de medios para la convocatoria al acto. Obviamente eso supongo que tendrá algún tipo de audiencia. Veremos la magnitud, porque de actos opositores que se planeaban como masivos y luego fracasaron, está lleno en los últimos años. Con lo cual, me parece que es un acto opositor, tendrá algún nivel de audiencia, convocado por medios opositores, amplificando la convocatoria, y veremos el nivel de concurrencia. No puede estipular, obviamente... No creo que este tipo de encuesta sea demasiado representativa de lo que va a pasar. Veremos cuál es el tipo de convocatoria. Mi percepción es que va a ser un acto... Perdón. No sé si... No querría calificarlo, pero que de ninguna manera va a tener la magnitud que suponen en algunos. No, yo le pregunté a Artemio si leyó la solicitada, porque dice que es un acto solamente de convocatoria opositora por los medios opositores, pero una solicitada de una página entera en los diarios con una letra muy chiquitita, de modo que eran muchísimos nombres, en donde había organizaciones sociales, ONG, dirigentes comunitarios, judíos, intelectuales, todos. Vos descalificás a todos. No descalifico. ¿Por qué vos creés que decir opositor es descalificar? Porque sí, porque yo fui opositor a Menem y me siento muy orgulloso de haber sido opositor. ¿Por qué crees que descalificar? Mi percepción es que es una marcha opositora a la cual yo no voy a concurrir porque adhiero al gobierno, y están en todo su derecho de hacerlo, pero reconozcan que es una marcha opositora y que la convocatoria está hecha por los medios opositores que amplifican el tipo de convocatoria a una marcha que tiene como objetivo buscar un espacio para la oposición que por los caminos políticos partidarios no logra. No hay oficialistas y hay poco independientes. O sea, es gente que está en contra del gobierno. Ahora, yo quería agregar, porque hicimos referencia a Francia hace un rato, y es interesante, si bien obviamente la muerte de un fiscal es algo muy grave para la Argentina, recordar que hace 25 años hubo un caso similar en Francia. Un juez que investigaba terrorismo, que había acusado a Irán y al Hezbollah, murió con su arma de servicio en su domicilio 6 meses después de haber sido abandonado por el gobierno, etc. La investigación concluyó que había sido un suicidio, pero hay gente que todavía piensa que no fue así. No fue así. No se sabe. Lo que me parece demostrar estos dos casos, que tienen similitudes y otras cosas muy diferentes, es que este tipo de investigaciones no debe ser llevado nunca por una sola persona, que deben ser equipos que trabajan sobre equipos de fiscales. Equipos de fiscales, exactamente, que se pueden controlar, moderar, no seguir con cosas así solos, y no estar menos amenazados, y creo que es algo que hay que tener en cuenta. Nos metemos directamente a otro tema. Tinelli comparó a la AFA con la situación del país. Mirá por qué. Polémicas declaraciones de Marcelo Tinelli comparando la economía de la AFA con la desnutrición en el país. Marcelo Tinelli: me encantaría participar en una nueva gestión de la AFA. No me metí mucho en los números de AFA, no los conozco muy bien, pero parece que están mal. No puede ser. Es como pasa en el país. Vos tenés 40 millones de argentinos y podés generar alimentos para 400 millones. No puede haber desnutrición. Tinelli dijo no puede haber desnutrición, lo que opinamos muchos, ¿no? Es un tema que preocupa y ocupa. No sé si tanto ocupa, porque como lo politizan, cuando murió Néstor, el chiquito, armaron un escándalo y dijeron que era un caso aislado. Hoy en Salta reconocen que hay 1.900 chicos con problemas de desnutrición, y que cuando salen del hospital y vuelven a la casa vuelven a tener problemas. Hoy salió el relato de una mamá que se le murió un nene en el mes de septiembre y el nene lloraba del hambre que tenía en la Argentina. Tinelli está recaliente con Capitanich y tiene una contienda, pero marca algo que es verdad. En un país que produce entre 350 y para 400 millones de habitantes del mundo alimentos, no podemos hablar de nutrición. Y otra cosa peor, cambiaron los índices. ¿Esto cómo se hace? Entre el peso y altura vos sacás lo que es un promedio para saber cuándo un chico está por debajo de su peso, y cambiaron el índice en las provincias del norte.
Presión corporal, sí. ¿Por qué se mueren chicos de hambre aún hoy? Porque todavía falta avanzar en políticas sociales. Se ha avanzado mucho la asignación universal, que supone no solo escolarizar, sino la vacuna y todo, pero tenés que trabajar sobre las embarazadas. Hay muchos programas. Ahora, por supuesto, digo, esta noticia no pueden hacer otra cosa que llenarte de espanto y de horror y de redoblar el esfuerzo. Y es de todos, ¿me entendés? No es del gobierno de Salta, del gobierno de Jujuy o del gobierno de donde fuera. Es de todos los gobiernos, es de la sociedad, es todo. Y frente a eso me parece que lo que más bajo podríamos hacer es tirarnos la pelota o jugar ¿viste? A tomar la voz, dámela a mí. ¿Y quién se hace cargo de esto? Pero el gobierno en ese caso, creo que fue el gobernador de Salta, que admite el problema y lo pone arriba del tapete. Tarde, y me parece que también hay... No, pero perdón, tarde, porque ¿sabés cuál es el problema? Hablaron de casos aislados de una falta de respeto absoluta cuando murió Néstor. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de casos aislados si tenemos más? Si tenemos un problema, ¿por qué no lo admitimos y lo reconocemos? La estadística de mortalidad infantil existe desde siempre. No, de indigencia, no estadística. Vamos por parte. La mortalidad infantil, que existe y está perfectamente medida y que está en el orden, creo que del 10 por mil. 11 promedio, por supuesto. No es lo mismo en el norte de la capital federal, pero pará, Carlos, por favor. Yo lo que digo es, a mí jamás se me ocurriría responder con una estadística frente a un caso concreto, pero también lo cierto, no por el solo logro de un gobierno de turno o de los gobiernos provinciales, sino de toda una sociedad que se puso las pilas en los últimos 10, 20 años, para no ponerlo solo con el gobierno, la mortalidad infantil en Argentina desciende. El promedio, es lógico que el 8 o el 10% se duela mucho más ahora que cuando había 20 o 30 por mil, estamos hablando. Y es lógico que te duela más. Y cuando sea 5 por mil, digo, todos los que somos seres humanos bien nacidos, el solo pensar en la muerte de un chico te neutraliza, te pone mal, etcétera. Ahora digo, está medido, es horrible, es horripilante, pero también se hacen cosas. Y yo no lo quiero ligar con el tema anterior, pero digo, no destruyamos todas las cosas bien que se hacen en virtud de las que no salen o de los horrores de no parece. Hay un problema con... Perdón, la desnutrición es injustificable. Por más que se le de palabras y de excusa. ¿Sabe lo que decía Evita? Duele tanto sangra tanto el corazón del que sufre que hay que correr y dar sin esperar. No puede haber gobiernos que se digan peronistas y en su territorio haya gente muriendo de desnutrición. Es terrible, no hay ninguna excusa. Hay un problema de heterogeneidad fenomenal en lo que pasa en Argentina. No hay una Argentina, la realidad concreta es que hay muchas Argentinas distintas. Entonces, claro, en el promedio, los grandes promedios, por ahí te muestran números que es verdad, son números razonables, está reduciéndose la mortalidad, pero hay bolsones marginales en la Argentina, en los cuales lamentablemente la gestión no llega, hay un problema de gestión importante ahí. Y encima no tenemos números concretos, por ejemplo, en materia de pobreza y en materia de indigencia, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hace por lo menos un año que no publica datos. Martín, perdón, no sabemos dónde estamos parados. Concretamente ahora en Tartagal, en Salta, vos tenés 9 chicos en estado de desnutrición avanzado, o sea que están en peligro de muerte, de vida a muerte. Hay 193 chicos con bajo peso. Tartagal, provincia de Salta. Yo lo escuché hoy al ministro de Salud de Salta, que dijo que la provincia tiene 1950 chicos que no tienen su peso ideal. Ahora se dieron cuenta. Y recordemos que Capitanich dijo que era un caso aislado. Y el tema de las estadísticas es muy confuso, porque vos en Chaco tenés la desocupación en Resistencia, te da 0,2% y la indigencia te da 1,4%. O sea, tenés 15.000 personas en toda la provincia. Entonces, ¿cómo haces para creerle a esto? Lo que te dije yo recién son datos objetivos, concretos de gente, de chicos que se están muriendo por no comer. Lo otro son estadísticas del INDEC. A mí me parece que no hay forma de resolver los problemas que no se reconocen. Y en ese sentido yo creo que hay que valorar la actitud de Urtubey hoy en Salta, justamente porque tuvo un tratamiento diametralmente opuesto de lo que se dio con el caso de Chaco. Solamente para recordar y vincularlo con datos de lo que nos pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, aunque parezca increíble. ¿Por qué hay problemas de hambre? Bueno,
para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires, si alquilás, ¿sabes cuánto tiene que ganar una familia? 12.300 pesos. Digo, en la medida en que esa información no se dé a conocer y no se discutan esos datos, vamos a seguir hablando de cosas que están en la estratosfera. ¿Cuál es el salario promedio de una persona según el INDEC? Acá bueno, él lo puede decir también mejor que yo. ¿Cómo vas a decir que la pobreza de 12.000 pibes? Si es eso, el 90% es pobre. Eso es verdad. Tenés que ajustar esos cálculos, querido. Yo no creo que sea la situación de la ciudad de Buenos Aires consistente en términos de ingresos. Pero no puede decir que la línea de pobreza es de 12.300 pesos. El salario medio en Argentina es de 6.000 pesos. ¿Sabes lo que quiere decir esa línea de pobreza? A ver, que están todos por debajo de la línea de pobreza. Es un absurdo. Manejemos con criterio lo que decimos, porque si no llegamos a límites inimaginables. Bueno, sí, gracias. Lo de pibe te lo dejo para vos, maestro. Pibe. Sí, bueno, sí, dale. Es un halago. No, gracias, sí, te agradezco mucho. La medición que brindé respecto de la pobreza es la que establece el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que mide, querido Artemio, la pobreza y la indigencia, porque el gobierno nacional está más preocupado por publicar el rating en términos oficiales que la pobreza que no la mide. La canasta de pobreza es de 12.300 pesos con fehaciencia y de manera consistente, porque eso es importante aclararle a la audiencia que tu de la ciudad de Buenos Aires son pobres. Entonces es importante recordar que el mismo Artemio dice cómo se puede hacer una medición privada contradiciendo los datos del Estado. El Estado en la ciudad de Buenos Aires mide de una forma oficial un dato que vos cuestionás de forma privada. El Estado de la ciudad de Buenos Aires no puede decir que la línea de pobreza en la ciudad de Buenos Aires es de 12.600 pesos. Para una familia tipo que alquila. No, pero si no le gusta si Artemio no te gusta el dato de la ciudad de Buenos Aires, hoy se dio a conocer el de Fiel, que es la otra. Peor todavía, no tiene justamente no tienen datos porque los datos a mí no me Artemio, ¿sabes qué pasa? Este gobierno, perdón Martín, este gobierno bajó la pobreza en una magnitud inédita. Este gobierno, 16 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. ¿Me dejas hablar? Este gobierno, estamos discutiendo datos privados o datos de la ciudad de Buenos Aires, porque lamentablemente el gobierno que dice bajar tanto la pobreza, no sé por qué razón, el INDEC no publica ni la canasta básica total ni la canasta básica alimentaria. Si realmente el gobierno está tan orgulloso de haber bajado la pobreza, ¿por qué no publica? Hace un año que no lo publica. Segundo, Fiel da un valor mucho más bajo. Fiel hoy publicó que la canasta básica, para justamente no caer en la indigencia, es de 3.100 pesos, te va a gustar más, y de la indigencia, y de la pobreza, 5.700. Bueno, dato de escuchar a otro economista, Martín. Si Fiel dice eso, dice más de 12.700 no, ese dato no tiene... Perdóname, Artemio, no estás escuchando, porque lo que te dijo recién Tombolini es que el dato es con el alquiler incluido. Con el alquiler incluido. Yo te voy a decir exactamente. Pero no podés decir eso porque estás hablando de línea de pobreza. ¿Sabes? No. Si vos te referís a línea de pobreza, habrá de línea de pobreza. Por eso, pero él te dijo con el alquiler incluido, el alquiler no incluido. Él te dijo pobre, la línea de pobreza se mide. El alquiler. Se mide, como vaya la canasta de indigencia. No se mide. Estás hablando del gobierno de la ciudad, no dice que la mide. No se mide, ¿dónde está? El gobierno de la ciudad no la mide. Ah, pero con el alquiler. La línea de pobreza se mide, la línea de pobreza se mide. Es una canasta básica alimentaria, que es la canasta de indigencia, y la multiplicás por la inversa del coeficiente de Engel. Si eso te tiene que dar 5.600 pesos. A ver, quiero que hable Martín ahora. Ahora lo escuchamos a Martín. Lo escuchamos a Martín. Sí, Martín. Perfecto. 20% de los hogares de la ciudad de Buenos Aires, estaba revisando el dato acá, ganan más de 12.000 pesos por mes, que es el dato. Bueno, no 10%. Bueno, le erra por 10, 20, la mitad más o menos. 80%. Tirás al tuntún, por ahí le pegás. Sí, estuviste bien en el cálculo. Ahora, es lo que te dijo. En todo caso, lo que vos tenés que discutirle es, mirá, decime cuánto necesita la gente para comer. Pues yo confundís a toda la gente, confundís a la gente que nos está escuchando en la casa, no quiere, le hablas del coeficiente de Engel, ¿vos te das cuenta de lo que le estás hablando? ¿Vos te das cuenta que le hablaste a la gente del coeficiente de Engel? ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te escuchaste? ¿Vos te escuchás que le estás hablando a la gente del coeficiente de Engel? ¿Te escuchaste que le hablaste a la gente? No le expliques a la gente que la gente entiende. La gente quiere saber cuánto necesita para comer. ¿Sabés cuánto necesita para comer una familia, para comer
comer canasta básica. Metieron en eso, flaco. ¿Sabés cuánto necesita? Vos solo te metiste en eso. No sabés, entonces no hablés. Arrancamos esto hablando de desnutrición. Arrancamos esto hablando de desnutrición, sí. Un solo caso de desnutrición infantil es gravísimo, ¿sí? Negar si hay casos de desnutrición infantil 1 o 10 es gravísimo. Como decía él, uno reconoce un problema y busca la solución en función de ese problema. De la misma forma que también hay que reconocer los importantísimos avances para luchar en contra de esto que nos está preocupando, ¿sí? La desnutrición infantil en nuestro país cayó estrepitosamente. Eso no significa que no existan casos. No es lo mismo la desnutrición infantil cuando no existía la asignación universal que cuando existe. No es lo mismo la desnutrición infantil cuando los abuelos tienen jubilación que cuando no lo tienen. No es lo mismo la desnutrición infantil con el 50% de desocupados que con un 7%. No es lo mismo que resuelve. 30% de inflación. ¿Cómo que resuelve? Es terapéutico lo tuyo, no. Pero si tenés desnutrición infantil y están todo el tiempo porque jubilamos 1.200.000 personas, yo no quiero de comer a la gente. Pero tiene razón lo que es catártico, tu análisis es catártico, no político. A ver, a Tinelli que hace referencia a que en vez de gastar en fútbol para todos y que fútbol para todos se financie con inversión privada, 1.600 millones. Esa plata tendría que utilizarse para que no haya ningún chico que muera por Brancatelli. Igual creo que lo que dice Tinelli no es... se debería utilizar, la que se llevaron a Suiza y nadie hace nada y nadie habla de eso. Esa plata se debería utilizar. Se descubrieron 1.500 cuentas en Suiza, no hay ninguna plata en Santa Cruz. Lee los 1.400 Uno de los empresarios que tenía la plata en Suiza es Juan Carlos Relatz. Estaría bueno saber por qué un empresario socio de la presidenta tenía... Estaría bueno saber por qué... Escuchame, Mara, pero vos escuchá porque vos sacaste el tema. Mara, escuchá porque vos sacaste el tema. Mara, vos sacaste el tema de Suiza, pero yo te repregunto, vos sacaste el tema de Suiza, ¿por qué un empresario socio de Cristina? Pero déjame que te pregunte, y si podés contestarme. No saber responder. Ah, bueno, tiene un problema grave. Juan Carlos Relatz. Que hay 4.000 cuentas en Suiza. No te va a responder. Sé que no me va a responder. Pero déjame, no te puedo responder puntualmente. Déjame responder, digo, tengo que responder. Y después déjame decir algo, nos vamos con... Hay 4.000 cuentas en Suiza. Sí, gravísimo. Gravísimo. Sí. No, los medios no lo están tomando como tema central y es grave porque tiene que ver con esta situación. Dentro de esos 4.000 hay... de todo, digamos, hay muchísimas personas que deben ser investigados todos. Eso, todo lo que tengo para decirte, no puedo analizarte por dentro de los 4.000 porque no tengo la capacidad de analizarlas. Hay que analizar las cuentas en Suiza. No puede haber semejante evasión porque eso es lo que genera hambre en el pueblo. El hambre lo genera la mala distribución de la riqueza. Como estuvimos acostumbrados en nuestro país durante muchísimos años, este es el primer gobierno en democracia que baja el índice de Gini, o sea, que genera mejor... No es verdad. Entonces, alguien puede, digamos, bueno, sí, pueden negarlo, por decisión lo va a negar y muchos de ustedes también. Las condiciones de vida de los argentinos mejoraron hasta el 2011. Desde el 2011 empeoraron. Pero sustancialmente. De hecho, tenemos la mitad de los argentinos veraneando en un país en crisis. Bueno, no es la mitad de ¿Eso qué significa? Que Néstor, como dice él, pero las condiciones culturales, las condiciones... A ver, es mucho más... A ver, ahora te puedo contestar. Coincido con vos que la guita que se lleva a Suiza es la guita que falta acá, pero 100%. No hay que llevarse la guita a Suiza porque... hay que sacarle el fútbol a la gente. Después podemos hablar del fútbol porque la guita del fútbol se podría traer de privados. Pero la guita suiza no hay que llevársela porque esa guita hay que declararla y hay que pagar los impuestos. Coincido con vos que hay que investigar al grupo Cablevisión por tener un montón de personas que sacaron, al grupo Clarín, que sacaron plata al exterior. También el gobierno, y esto no dijeron nada, la gente de la FIP, la gente del gobierno en general, ¿cómo puede ser que un empresario, repito, socio de la presidenta, Juan Carlos Relatz, socio en los hoteles de Cristina, también haya tenido cientos de miles de millones de dólares afuera en Suiza? Eso es plata, ¿de dónde? ¿De dónde es plata? Este gobierno.
Pero este gobierno fue el que puso en manos de la justicia, y no es que el gobierno... Este gobierno sacó plata suiza. 4.000, no, este gobierno descubrió estas 4.000 cuentas en Suiza y las puso en manos de la justicia. No las descubrió, no es así. A los 4.000. Se descubrió a sí mismo, se descubrió Relats. A ver, pero vos pensás que, pero seguro, mira, en 4.000 lo más probable es que te terminemos encontrando un amigo de alguien. El socio de la presidenta, Mara, es gravísimo. Todos tienen que ser investigados, todos, los 4.000. Pero entonces no nos rasquemos la cabeza diciendo qué mal que saquen la plata cuando el socio de la presidenta se la lleva. Está mal, y no me consta que... Independientemente de lo que dice Margarita, somos muchos minutos, sea quien sea, el que saca plata ilegalmente de un país está mal, sea quien sea. Y es el gobierno el que lo puso en manos de la justicia, a los 4.000. ¿Cuántos años hace que gobiernan, Mara? Perdóname, ¿cuántos años hace que gobiernan? 14 años. 14 años. O sea, ustedes son víctimas de todo esto. Digo, aplicaron la ley, generaron instituciones, hicieron lo que correspondía para que no se valiesen esos capitales, ¿o no? No estuve, no. Che, espera que tenemos acá, mirá, hablamos de bancos, acá tenemos a Marangoni. Ah, bueno. Chicos, 14 porque ya tomó el primer periodo del próximo. Hay que escuchar a Marangoni, ¿no? Chicos, por favor, sí. ¿Hay algún partido político que tenga el monopolio de los hijos de puta? No. Sí, no sé. No, los hay en todos lados, no, Artemio. Pero esto es así, pues sí, pero este es el tema. Si todo lo vamos a poner en el prisma, en el cual, a ver, Chabón de qué lado está, decía alguna competencia de alguno de ustedes alguna vez. Digo, me resisto a analizar todos los temas de la Argentina, a partir del cual lo que hago yo o lo que hace la gente que me cae simpática a mí, si lo hace está bien y si lo hace el otro partido está mal o viceversa. Digo, pero porque no se banaliza todo, Carlos, sí, la conducción de un Estado. Pero a ver, el que vade, el chorro, sea del gobierno que sea, tenga el escudito que tenga, es un turro, totalmente de acuerdo, ser castigado. Y no lo tiene el monopolio uno ni el otro. Porque digo, si no, caemos en la cuestión, a ver, ¿sabés, digamos, qué es lo importante? Digo, aplicar las reglas, aplicar las cosas que se cumplan, pero también no caer en un facilismo emocional. Quiero volver a una cosa con el tema de marchas y de cosas, esto del otro, porque a veces se puede pensar que las cosas cambian y no cambian nada y sigue todo igual. Hace muchos años, cuando fue el horrendo crimen de Axel Bloomberg, se hicieron marchas muy importantes en la Argentina, que dieron lugar a las modificaciones más mamarrachescas e inútiles del Código Penal. Entonces, muchas veces, bajo el estado emocional legítimo que todos podemos tener, por el asesinato de un joven, por la muerte de un fiscal, o por el horror de la desnutrición, o por lo que fuere... ¿Sabés a quién le presentaron en la Casa de Gobierno? ¿Sabés a quién le presentaron al señor Bloomberg en la Casa de Gobierno? Sí. Al señor Estiuso. Pero, que estaba ahí no lo sabía, digamos, no sé. Pero no importa, pero digo, Carlos, entonces digo, a veces, bajo el estado de querer llevar emocionalmente las cosas, de poner siempre, ver todo con anteojeras, porque algunos que critican algunas actitudes del gobierno que están mal, porque a lo largo de las semanas y de los días muchos dijeron cosas incorrectas. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar el sentido común, recuperar el equilibrio, y si hay alguien que es propio, que tiene la buena fe, no puedo estar, en eso no puedo estar más de acuerdo que vos, pero me parece interesante. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Retrocedo, esto se inició con temas de nutrición y de las declaraciones de Marcelo Tinelli, a lo cual Piumato, le digo a la gente, lo que quiere es que Fútbol para Todos deje de existir, que la gente pague por cable, diciendo que con ese dinero, la interpretación de Piumato es errónea de lo que dice Tinelli, de que con ese dinero se puede hacer cosas. Lo que Tinelli ha dicho, Tinelli es sos un provocador que barato. Lo que ha dicho es que la AFA, por empezar, dijo que no se metió mucho en los números, que no sabe, pero cree que están mal. A ver, poné la nota de Tinelli. Y que la AFA, él dijo así, por un momento... el informe de vuelta? A ver, sí, por favor. Dijo Tinelli textual, no me metí mucho en los números de la AFA, no los conozco muy bien. Son malos. Pero parece que están mal, claro. No puede ser, es como pasa en el país. Vos tenés 40 millones de argentinos y podés generar alimentos para 400 millones. Lo que Tinelli quiere decir, si así interpretás algo tan sencillo, Piumato, si lo llevo a la política me da mucho temor de que
Bueno, te votó el 1,8%, no te votó nadie, está bien, pero digo, lo que quiso, porque habla como si fuese representación de alguien, lo pudieron haber votado, muchos argentinos votaron el 1,8%, o sea, no representa. ¿Y cuál es el Lo que digo es que lo que Tinelli quiso decir con esto es que con la AFA se pueden producir muchos... con Caballo, ¿qué me venís a hablar? No estuve con Caballo. Lo único chicana porque era verdad, mala memoria y mala información. No tengo mala información porque te soplaron mal. Vos sabés bien. Lo que digo es lo siguiente, Tinelli, en su declaración lo que dice es que con lo que genera la AFA se pueden generar mucho más recursos, mucho más dinero, el fútbol está mejor administrado. Igual eso es caro, decir. Diego. No quiere decir que con el dinero del fútbol para todos se pueden hacer otras cosas. No se metió en eso, así que... A ver, igual es caro, porque yo veo lo siguiente. Y vos la campaña, Pablo, que venís haciendo en contra del fútbol para todos hace mucho tiempo, campaña de nada, te lleva a sumarte a esto. No, te pido por favor, no me metas. Perdón, si vos te referís a mí, te referís con respeto. Yo no hago ninguna campaña, yo opino, yo no hago campaña como vos que haces militancia. Yo soy periodista. Me importa un bledo a quién pertenece el fútbol para todos. No. Perdóname, fui uno de los que desde aquí pregonó que no entre Marcelo Tinelli, a mí no me molesta un bledo. ¿Sabés qué me molesta? Que gastemos 1.600 millones de pesos y no tenga ningún control. Y la AFA post Julio Grondona, que ustedes defendían mucho y le chupaban las medias, es un descalabro económico. Eso me molesta. 1.600 millones de pesos sin control es mucha guita para pagar sueldos de jugadores, sueldos de técnicos y vagos del fútbol. Es mucha guita. Se pueden hacer otras cosas y pueden venir capitales privados. Que los 1.600 dejen de entregarse y que se hagan hospitales y escuelas y 0 pesos para el fútbol. ¿Eso es lo que vos crees? No, con otras ideas. Cuando llegaba Tinelli, entre otras cosas, proponía el ingreso del capital privado, que no les interesa. Son 1.600 millones que vos decís que tiene que dejar de entregarse. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un disparate pagarle al fútbol 1.600 millones de pesos. Buscá otro tipo de recursos para bajar esa guita. Pero vos no hace falta para otro lado. Yo se los expliqué todo. No me hagas otra vez decir de por qué no se pueden en mano privada. ¿Sabés cuántas asignaciones? ¿Sabés cuántas asignaciones unilaterales son? Lo que Pablo tiene que explicar a la gente, porque le cuento una foto y no la película, es cómo, claro, que vos le contás, como siempre, sacando de contexto y en esta mala intención que tenés un tiempo contra Fútbol para Todos, es no muestre la foto, sino contá la película, de cómo se distribuye ese 1.600, si es ese número real y concreto final. Informate. Cómo se distribuye, cómo se reparte y cuál es el control que en definitiva tiene que hacer cada uno de los clubes. La AFA está en mala situación. Pero con respecto a la mano privada. Vos sos parte de Fútbol para Todos. No me vengas a dar una cátedra de tu lugar, Diego. Vos dejate de jorobar, Diego. No es creíble lo que haces. Terminalo. Imposible. No me interesa escucharte. Es imposible que de la mano privada se pueda sustentar y bancar. Eso lo inventaron ustedes. Y desde un relato que inventan se lo creen. Mirá lo que es la Copa del Mundo. Mirá lo que es la Copa Libertadores. Fútbol para Todos, usted, Marangoni. Yo, qué sé yo, de eso creo que no me ocuparía. ¿Qué va a pasar con...? Pero le tengo que preguntar a él. De todas maneras... Aparte de su... A ver, me parece... O sea, a mí no me gusta tampoco ser un todólogo, porque ojalá pudiera opinar de todo y hacerlo con autoridad. No puedo, pero déjame aportar sí una cosa. Yo creo que hay algo que es importante que se hace a partir de Fútbol para Todos, que tiene que ver con la posibilidad de fomentar información sobre planes de vacunación, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que uno también puede evaluar la concurrencia de publicidad privada o de concurrencia privada, y eso se puede contemplar. Digo, puede haber sistemas mixtos, no tiene por qué ser uno u otro. Yo no me animo a opinar sobre el número global, sobre conocer, porque hay que tener data y conocimiento, pero creo que se puede combinar... No sabes todo, Marangoni, no te vas a hacer... Ojalá... nadie. Ahora consigo que puede haber publicidad privada, pero nunca va a cubrir la totalidad, es imposible, no le mientan a la gente, no le mientan. Presupuesto 2015 para Fútbol para Todos, yo creo que se va a quedar recontra corto por algo que te voy a explicar ahora, a menos que vos interrumpas. 1.634 millones de... Para un cachito. Bajate el caballo, Diego. Estás arriba un caballo, Johnny, bajate un poco. Tranquilo. Está muy soberbio. Bueno, yo hacía mucho de Bueno, tranquilo. Está muy soberbio. Está difícil así, ¿eh? No, él está muy soberbio. ¿Se puede? 1.634 millones de pesos para el año 2015. Son 4.500.000 pesos por día. 16% más, nada más, que con respecto al año anterior. ¿Por qué digo que van a subir? Porque este año vos tenés 30 equipos en primera. Tenés un campeonato que dura, y Brancatelli lo sabe, desde febrero hasta noviembre. Tenés equipos como Crucero del Norte, que va a Misiones, que va a ir Branca. Tucumán, Atlético Tucumán.
Aldo Civi, que es Mar del Plata, Gimnasia de Jujuy y Unión y Colón de Santa Fe. ¿Cuántas asociaciones son? Y algún día va a ir. Lo que te quiero decir es que Branca primero va a viajar mucho y que hay que pagarle a Branca los viajes, los hoteles y todo eso. Y porque además Branca es caro y está bien. No, es su trabajo. Lo que te quiero decir es, más allá de Brancatelli y hablando en serio, son un montón de periodistas, son un montón de hoteles, son un montón de viajes y este gasto, que son 1.634 millones de pesos, se va a quedar corto porque Capitanich tiene la facultad de ir agregando plata que fue lo que a medida pasó que en el 2014. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado y el anterior? Exactamente, siempre terminan ampliando las partidas porque se quedan cortos. Y además te recuerdo que tu gobierno, que tanto defendés, pero cuando vino Capitanich, él nos dijo que la intención era que venga capital privado, también lo había dicho Aníbal Fernández, y después tampoco creamos, Santi, tampoco creamos que es un problema del fútbol para todos y que con eso resolvemos todos los problemas, porque el gobierno gastó 1.200.000 pesos, 200.000 millones este año. Nunca en la historia de la economía argentina el Estado tuvo tanta plata. Evidentemente es un problema de gestión. No es un problema de que falte plata, no es un problema de que el hambre de acá es por la plata que hay que traerla igual a la plata de afuera. Hay que hacer mierda a los evasores, de a uno hay que hacerlos mierda y meterlos en cana. Pero ese no es el problema de Argentina. Hoy tenemos un montón de plata suficiente para darle de comer a todo el mundo. Si tenemos gente que está pasando hambre y tenemos excluidos en la Argentina, es porque tenemos un problema de gestión. Que lo lean a Ramón Carrillo. Sería interesante que lo lean a Ramón Carrillo, ministro de Salud. Estoy de acuerdo con vos, la desnutrición es un problema de gestión, es un problema fundamentalmente de gestión local, porque hay herramientas en el gobierno para que no digo para que no haya pobreza, para que no haya desnutrición. El gobierno tiene las herramientas, ¿sí? El gobierno nacional tiene las herramientas, pero tenés los gobiernos locales que son los que tienen que trabajar, ¿sí? En el territorio, fundamentalmente, en los lugares de más difícil acceso donde están estos casos. No es un tema un problema de proximidad, ahora que le quiero decir algo de cantidad de plata. Te gritaron mucho, Olga, gracias por como siempre, brillante tenerte acá. La perito criminalística es tu área, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Ya seguimos por mucho más. Aguanten. Programa intenso hoy. Antes de continuar, una novedad mundial contra piojos y liendres. La única loción para chicos de 2 a 12 años con ferrocapil. Un compuesto revolucionario que actúa física y no químicamente. No ataca a los piojos, sino que simplemente los ahoga, eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Mirá. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápidos, tus chicos no sufren. Zona Libre seguro y 100% efectivo. Acordate. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y desde ahora también encontrás Zona Libre en todas las farmacias del Uruguay. ¿Sentís que te falta energía? Llegó a la Argentina ArtroStop Energy Free, un poderoso concentrado energizante con ingredientes de origen natural que vienen en sobrecitos individuales y que te ayuda a sentirte como antes. ArtroStop Energy no es un medicamento. Se prepara en agua fría como un jugo y contiene vitaminas, calcio, minerales y extractos naturales de ginseng, ginkgo biloba y guaraná. Tómalo diariamente con tus comidas y vas a ver lo joven que te vas a sentir. Acordate, para recuperar tu energía, ArtroStop Energy Free. Y para calmar tu dolor, ArtroStop Té Caliente, de venta exclusiva en farmacias. Gran noche de debate, como todas las noches aquí en América, tratando de escucharnos entre todos, ¿no? A veces cuesta un poco más, a veces un poco menos, pero bueno, lo intentamos y vos, como siempre, del otro lado. ¿Necesitas energía de día y de noche también? Para el día Gener Day y para la noche Gener Night, energía concentrada de origen natural y en sobrecitos. Gener Day es un suplemento energizante concentrado con extractos naturales de ginseng, ginkgo biloba y guaraná. Se prepara como un jugo y lo podés tomar en el trabajo, en el gimnasio o donde quieras. Gener Night en polvo contiene lo mismo que un energizante. No necesitas refrigerarlo y mezclado con tu bebida la transforma en un energizante, decidiendo vos el nivel de energía que querés. Lo encontrás en farmacias y kioscos a solo 10 pesos. Gener Day y Gener Night. Energía concentrada de origen natural y de bolsillo. Gracias por estar, gracias por participar. No nos queda más tiempo, gracias a la gente de Relojes Polis, como siempre. Gracias, Mara, por venir. Marangoni. 18 a las 18 de Plaza Lorea a Plaza de Mayo, marcha de silencio en homenaje al fiscal Nisman por la verdad y por la justicia. Sí, todos invitados. Oficialistas o opositores. Muy bien. Todo el pueblo argentino tiene las puertas abiertas. Gracias. Gracias por todo, gracias por venir. Gracias, Juan. Nos encontramos mañana, como siempre, todas las voces, todas. Sigan en América. Mañana, 22 horas, como siempre, te espero. Chau.